Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Son 7 de la mañana con 13. ¿Cómo se deben vender las entradas para el partido Perú-Colombia? Pónganlo, por favor, mi querida Judicita, Romulito, pónganlo en el @ExitosaPE y en el Facebook de Exitosa Noticias. ¿Qué tal chongo? Portada de Todo Sport. Banco BBVA vota a decenas de sus empleados por compra ilegal de preventa de Perú-Colombia. Las entradas, hay desesperación, desolación, angurria. Hay un huevo de gente en el Estadio Nacional haciendo colas y los revendedores quieren hacer su agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Alegría y decepción por una entrada es la portada de El Comercio. Así no juega Perú, dice la portada del Popular. En minutos se agotaron en Banco Continental 3.500 boletos para partido con Colombia. Escándalo en preventa de entradas. Locura por las entradas para ver el partido de Perú es la portada del Trome. Gente se amaneció frente a los cajeros. Así no juega Perú, la portada del Ojo. Se pasan de vivos con los hinchas, portada de Caribeña. Vámonos al Estadio Nacional, donde está Sofía Gallego, para saber qué ha pasado con este chongazo de las entradas. Son 7 de la mañana con 14. Gracias, Philly. Así es, información en vivo. Estamos en estos momentos en los exteriores del Estadio Nacional, donde, como siempre, pues se vienen reuniendo varios hinchas y también revendedores. Ellos continúan justamente pisando cada parte de las inmediaciones del estadio. Contistas han colocado varios nombres, se lee entre algunos, Rocío, Carla, entre mujeres y varones, incluso siguen llegando con sus frazadas, maletines. Ellos ya están mudados acá, prácticamente están aquí viviendo día tras día hasta esperar el próximo viernes 29 y de esta manera proceder con la compra de las entradas populares, 59 soles, pero los vecinos están cansados. Estamos aquí en compañía de uno de ellos. ¿Cómo estás? Bienvenido a Red Exitosa. Coméntame un poco, tú me indicabas de que estás molesto por la razón de estas personas. Claro, que generan desorden en las noches, tener desorden en las noches, aparte no son personas de buen vivir y creo que arriesgan un poco la integridad de la persona, ¿no? Ahora, justamente nosotros también estamos observando de que dejan sucia justamente la vereda, pero vemos que la policía ya los ha despejado. Normalmente ellos regresarían en las próximas horas. Claro, lo que se puede decir, esta vereda no es tierra de nadie, ¿no? Porque la gente viene cuando quiere, como ya está grabado con su nombre, y ellos dicen que es de ellos. ¿Y usted como vecino qué sucede en todo caso, que la policía esté peregrine en la zona? Debe ser, creo, lo correcto, ¿no? Que se quede la policía y que realmente sepa las personas que están haciendo cola para que ellos puedan adquirir sus entradas. Bien, muchísimas gracias por conversar con Radio Exitosa. Sí, bien, como escuchaba, fue por parte de los vecinos, ellos cansados y bastante molestos, porque además de tomar exactamente las inmediaciones del Estadio Nacional, pues ellos están trayendo prácticamente todas sus cosas y, como bien indicaba, están dejando prácticamente todo cochino. Así, tal cual como lo estás escuchando, todo asqueroso, todos los exteriores del estadio, y posiblemente luego de que la policía ha despejado la zona, nuevamente ellos vuelven, insisten, estando aquí en los exteriores. Informa Sofía Gallego, Exitosa Noticias. Son 7 de la mañana con 16. Vámonos a la pausa. Vaya pensando, Quique, ya tuiteamos. ¿Cómo cree usted que se deberían vender las entradas para el partido Perú-Colombia? 467-4499, 467-4499, 251-9422. Se ha armado un chongazo, Quique, y esta es la primera parte. Falta vender la mayor cantidad de entradas, ¿cierto, Quique? Todavía no se han puesto a la venta todo Oriente, todo Occidente, todas las populares. Quiero que me den los precios oficiales. Dame toda esa data. Luego de la pausa regresamos. Son 7 de la mañana con 17. Son 7 de la mañana con 18. ¿Cómo cree usted que se deberían vender las entradas ahora? Porque ya la gente no confía, pues, en el banco, no confía en la ventanilla, ya no confía en nadie porque dice que van a haber revendedores, que esto va a ser una mafia. 467-4499, chongazo con las entradas, 251-9422, chongazo con la reventa. Aquí que dime cuánto cuestan las entradas
Oficialmente, 7:19, que la gente vaya llamando, Exitosa. A ver, oficialmente las entradas están norte y sur 59 soles, oriente lateral 190, oriente central 250, occidente lateral 290, occidente central 350. Se pusieron a la venta 3.500 entradas y se hizo una preventa para clientes del BBVA, ¿no es cierto? Ellos tenían que tener su tarjeta de débito. Además, era una muy buena idea. El gerente de marketing, yo no sé quién es, dicho sea de paso. La idea era buena, es decir, ábreme una cuenta, número 1 de 10.000 soles, te regalo 2 entradas. Bacán, te agotaron esa oferta. Después vamos a hacer una preventa, todo bacán. Pero lo que no contaron con la astucia de gente que trabajaba en el propio Banco Continental, y Pepe el Vivo, el pendejo, el criollo, el papá Chuyman, juácate, y se peló, le va a caer una multa de un palo 800 al Continental. ¿Y tú crees que no deben votarlos, Quique? No sé, yo te decía cuando llegábamos acá a la radio de que si es que no estaba esto previsto, porque yo calculo de que esto ha sido la viveza típica del peruano, ¿no? Tengo la posibilidad de comprar las entradas antes de que entre la gente de la cola, me compro mi par de entraditas, pero yo también quiero ir al estadio y me compro mis entradas. Pero yo me imagino de que deben haberlos prevenido seguramente. Yo no creo que las promociones del Banco Continental estén a la mano de los propios empleados del Banco Continental. Philip, porque ellos hacen promociones de un montón de cosas, Philip, hermano. ayer tuiteé sobre este tema porque muchos son hipócritas. No, la ética, la moral, las buenas costumbres. Y todos los que hubieran tenido seguramente la posibilidad, una gran mayoría, hubieran optado también por avivarse, ¿o no? Y qué bravo Prado. ¿Yo qué hago cuando me mandan entradas, regalos y cosas acá? Claro. Cuéntale a la gente. No, cuéntale a la gente. ¿Yo qué hago? No, las devolvemos acá, las devolvemos. O se las regalo. O las damos si son acá. de regalos, yo no me las llevo. Te las doy a Judy y Judy las revende. Esa es otra cosa. Ese ya teme Judy. Lo concreto, Philip, es que esto no solamente funciona con el tema, o sucede con el tema de las entradas. Cuando hay ofertas en algunos centros comerciales, en algunas tiendas por departamento, los empleados también acceden a estas ofertas. Sí, Philip, eso sucede. Eso sucede. Vamos a ver qué dice la gente. Eso sucede. Bueno, repíteme, por favor, el precio de las entradas, que la gente ya está llamando al 251-9422, 467-4499. Yo presumo que Judicita ya le preguntó a la gente en el @exitosa.pe y en el Facebook de Exitosa Noticias cómo se deben vender las entradas de hoy en adelante. Quique, dame los precios. Norte y sur, 59 soles. Oriente lateral, 190. Oriente central, 250. Occidente lateral, 290. Y occidente central, 350. Ese es el precio oficial de las entradas. Los que pudieron canjear ayer les han dado un voucher. No les han dado la entrada, les han dado un voucher que tiene que ir a canjear a la sede central Ahora del viene BBVA. la mafia de los vouchers. Ahora viene te aseguro de que va a haber, falsificación de los vouchers. el tema con los vouchers. Perú es el país de la pendejada y del voucher. 7:22. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Denis. Denis, ¿eres revendedor? No, sí, soy taxista. ¿Estás seguro, hermano? Porque se ha visto ahí un spray que dice Denis a 8,50 metros de la entrada del Estadio Nacional. ¿Has estado ahí, Denis? Philip, yo más bien estuve viendo en la noche que estaba trabajando bastante gente en los bancos haciendo cola, y al día siguiente pues ¿cómo se llama? Se agotaron rapidísimo, porque yo tengo un conocido en el Banco de Continental y me informó que ella como persona, mi amiga, se había separado 4 entradas, y así yo creo todos los empleados. Pero está mal, pues esa es pendejada, pues Denis, pero no sea malo. Sí, así es. Philip, yo pienso que las entradas deberían vender así a cada persona con su DNI, y a la hora de entrar al Estado también debe registrarse con su DNI, y la cosa es que así se evita los revendedores, pues. Mira, yo te digo una cosa, el revendedor es un pendejo por naturaleza, y discúlpeme la palabra aquí, que búscame el significado de la palabra pendejo para que nadie crea que yo estoy diciendo soez o procas. Pero ¿qué va a hacer el revendedor? Si le dices con DNI, va a ir el revendedor con el DNI suyo, de la esposa, de la trampa, de la hermana, del hijo, del primo, etcétera, etcétera. Si yo sugeriría que pongan el DNI de niños, el revendedor va a sacar al hijo, al sobrino, o sea, siempre va a haber cómo darle la vuelta a la situación. Lo del DNI me parece una buena idea. Sí me parece una buena idea. Yo creo que se tiene que vender en ventanilla, por internet. Se tendría que vender a menores de edad, acompañado por sus padres. Es decir, que pueda comprar el papá y la mamá 2 entradas. Y eso lo sacas con el DNI.
Va a tener que entrar hasta la policía de estafas para ver esto. Quique, esto es un chongazo. Búscame, por favor, Quique, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el significado de la palabra chongo. 7 de la mañana con 24. Aló, buenos días. Le ruego a la gente que nos llama que baje el volumen y que a los otros, a su mayoría, que vaya tuiteando. Me encantaría aquí que poder tener el WhatsApp de la radio, salvo que tienen que llamar al subgerente de Relaciones Públicas o sin importancia, que para que mande un acróstico, para que mande un comunicado, un papel sello sexto, ubiquen el papel, que abran el sobre lacrado, que tiene la combinación de la caja fuerte, que tiene ahí el número del WhatsApp y que llamen al ingeniero que lo active y etcétera, etcétera. ¿Ya? Sería bueno, gracias. Porque la gente también quiere enviar pues mensajes por el WhatsApp. También pues, hermano, de audio. 7:25, aló, buenos días. Aló, Philly. ¿Qué tal, hermano? Ahí viéndote la gente hipócrita, que cómo se queja eso de los empleados. Ya. Porque todos siempre buscan un amigo que les beneficie en algo. Yo no, hermano. Yo no soy... pero una gran mayoría, ¿no? Siempre Está un bien, amigo no, que... Y esa vez cuando te cortaron el teléfono, tú no decías, yo soy amigo del gerente, que esto... Sí, pero me cortaron el teléfono igual, pues, hermano. Si no pago, me tienen que cortar el teléfono. ¿Qué tiene que ver eso? No, pero te decía, yo soy el amigo para que me respondan al mismo día, al día siguiente. No, yo tuve que pagar como todo el mundo. Escúchame. Escúchame, pero hermano. ¿Dónde parecido. tiene...? No, no es algo parecido porque yo no he hecho trampa, hermano. Acá los empleados han hecho trampa y les va a caer una multa de 1.800.000 soles al Continental. Tal es la trampa. El punto es el siguiente. ¿Cómo crees tú que tendrían que venderse las entradas? Así nomás con cola, ¿no? Pero que llega, pues. Con cola, hacia la antigua. Claro, la antigua. Pero están, hermano, lotizando el piso en el Nacional. Ya han puesto ahí Quique, Judy, Turri. Es verdad, te ríes, ¿es verdad? Ya, Philly. Ya, gracias. Está bien. Pero es que ya, pues, a la mano, pues tiene que haber varias maneras. Tienen que vender un paquete de entradas por internet, con su DNI. Algo tienen que hacer. La Federación, Teleticket, no sé, Teleticket de Walkimetro, no sé quién es el que vende. Los revendedores siempre van a hacer la del vivo. Esa es la realidad. 7:26, aló, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Juan, señor. Juancito. Mira, dígame usted, en el Perú todo es pura corrupción, pura pendejada, como usted dice. Es verdad. Se vendan las entradas en la ventanilla y se acabó. O sea, el que quiere va, el que no quiere no va, señor. El que agarra una entrada, bueno... Pero pues, yo le hago una pregunta, señor. Yo le hago una dígame. pregunta. Póngase a pensar. De repente usted tiene el tiempo para ir, pero la inmensa mayoría de gente trabaja y no tiene tiempo para ir a hacer la cola. Entonces yo sí creo que el internet es una manera en donde la gente podría comprar entradas. O sea, como un papá y una mamá que quieren llevar a sus dos hijos a la Popular, 59 soles, señor, no va a poder comprar 4 entradas. O cuando menos 2, pues el papá le compra a su hijo, la mamá le compra a la hija y pueden ir. Alguna manera tiene que hacerlas. El DNI tiene RENIEC, hay código de barras, hay maneras de identificar. ¿No le parece que se podría hacer un esfuerzo para que todo el mundo pueda acceder a su entrada? Le voy a decir una cosa. Yo soy un hincha aficionado al fútbol desde muchísimos años atrás y sé cómo se venden las entradas. Cuando se vendían antes de ventanilla le daban a un revendedor un talón, o si eras amigo de uno de la federación igualito, o el policía que trabaja ahí. No, sí, ya sé, le pedí una solución. Señor, no le pedí una crítica, no me cuente lo que yo ya sé, yo también he jugado Yanquempó. Entonces, pues, señor, entonces usted no diga que la gente que tiene tiempo, que no sé cuánto, señor, el que quiere va, el que no quiere no va, señor. Ok, señor, punto, gracias. se acabó, señor. Gracias, se pone... Entonces usted no, ¿por qué se rasga tanto? ¿Por qué tanto? Ya Que sé. esos empleados de que por aquí, que por ahí, si todo el mundo se beneficia, hasta usted mismo se beneficia. No, yo no me he beneficiado con Radio nada. Exitoso se beneficia con No, los señor, yo no me comerciales beneficio. del Estado, señor. No, Entonces, señor. ¿dónde No, habla usted? señor, yo no me 2 beneficio. millones de soles que le han pagado Radio Señor, Exitoso, yo no me beneficio con nadie y le voy a ser sincero. En la llegada mía acá ha significado para que el dueño de esta radio pierda 3 millones de soles en facturación. No hable estupideces, señor. Con ¿Y todo quién le cariño se cree? lo digo. ¿Y Ok, quién le cree, por si señor? acaso, le han quitado publicidad del Estado al dueño de la radio por venir acá y usted dice una barbaridad de esa naturaleza. Yo he sufrido un boicot. Solamente Basombiro ha retirado 500.000 soles de publicidad. No hable tonterías, señor. Una cosa es la democracia y otra cosa es la estupidez.
que todo el mundo se beneficia. El señor dice que haga su cola. ¿Cómo una persona que me está escuchando que trabaja y un papá que trabaja, ¿no es cierto?, se va a ir como el revendedor a amanecerse? ¿Quién cuida a sus hijos? Y se va a pasar todo un día haciendo cola. Dice, toda la vida ha sido así. No es así, pues uno tiene que tener criterio, pues señor, criterio. De repente el señor es desempleado o el señor es un empleado independiente. Entonces el empleado independiente sí puede. Yo me estoy poniendo en el pellejo de un montón de gente que vive en Ica, gente que vive en provincia, si quiere comprar su entrada, el internet funciona. Máximo 2 entradas por persona. En el caso, lo que podrían hacer, entrada de mayor de edad y entrada de menor de edad, y ven en el ingreso si es el papá del niño y lo compran. Y así tratas de que la gente tenga la entrada, porque si lo hacen como los señores quieren, va la familia del revendedor, porque esto va a ser un billetazo, Quique, billetazo. El revendedor va con 20 personas, mete un carajo, saca un punzón, mete una chaira, se va con 20 personas, cada revendedor compra 40 entradas, y así con 200 revendedores se tiraron 8.000 entradas de reventa, y esto es una locura. Entonces, la pregunta que les estoy haciendo a ustedes es, ¿qué sugieren ustedes? La reventa va a estar de todas maneras, para que la mayor cantidad de gente posible y de buena fe vaya al estadio con sus hijos. Ya 60 soles es plata. Una familia popular se tendría que gastar 240 soles en ir 4 personas, papá, mamá y sus 2 hijos. Ya eso es plata. Imagínense lo que va a pasar si no hacen las cosas como son. La reventa va a volar, pues. 7:30, pausa, regresamos. La pregunta es, ¿cómo cree usted que se deberían vender las entradas del Perú-Colombia? El genial señor que llamó antes dijo, a la antigua, ¿qué importa? Ponte a pensar, Quique. Tú te podrías hacer el loco y decir, no voy a venir a trabajar, me enfermé. Y te vas al estadio y te tomas todo el día haciendo la cola. Y en eso va la reportera exitosa, hace un paneo y te ve la caraza ahí en la cola. ¿Te votan o no te votan de tu chamba? Pregunto, ¿te votan o no te votan de tu trabajo? Pero claro, pues sí, le debe pasar a muchísima gente, ¿no? Supuesto, pues hay que... Bien bacán en la cola, bien paradito ahí. Y pan, está ahí justo tú. Perdón, tú eres portapliegos de una empresa. Eres mensajero de una empresa. Eres vendedor de una empresa y estás haciendo trabajo de campo y resulta que todo el día zapazo, por hacerle caso al genial señor, te fuiste a hacer la cola y te botan de tu chamba. O sea, a la antigua, en circunstancias como la de ahora, es bien complicado. Creo yo que hay que utilizar el internet. ¿Qué opina usted? ¿Cómo se deben vender las entradas? Un paquete de entradas sería vender aquí en Lima. Otro paquete de entradas se tendría que vender también en provincias. ¿O ustedes creen que arequipeños no quieren comprar entradas? ¿O usted cree que la gente de Ica no quiere comprar entradas? ¿Nadie de Cusco, de Puno va a venir a Lima a ver su partido? Hay que tratar de ver diferentes maneras imaginativas para vender las entradas. Yo creo que la solución, Philip, es comprar las entradas con DNI. También los menores tienen DNI, ojo. Correcto. Con DNI, y en el ingreso al estadio, la entrada tiene que coincidir con el DNI. Y se solucionó el problema, Philip, porque los revendedores tienen entradas dispersas de otros números y otros DNIs. DNI en la compra y DNI en la entrada del estadio. Hace sentido lo que tienes. Tú te imaginas en el momento que estás en el estadio, estás yendo tú con tu hijo Marco. A ver. Y has comprado tú la entrada de reventa a otro pata. Espérate, pues. Estamos en el Perú, pareces caviar, pareces socialista. No, pues tampoco tienes que agredirme de esa manera. Te estoy explicando. A ver, dime pues. pues. Cuando da una norma, uno tiene que hacer prospectiva del control de la norma. Va a haber un montón de gente que tú vas a decir eso, que va a ir con su hijo menor de edad, con la entrada que es del hermano de Quique, con el sobrino de Quique, y en ese momento... No. Déjame terminar. En ese momento, la gente va a decir, no, yo entré. Si tú pones en la entrada de venta que es personal e intransferible, eso es inconstitucional. Porque la reventa es una potestad tuya. Si tú quieres la revendes, si tú quieres la regalas. Lo que tú me has dicho con tu buena intención es
impracticable en la vía de los hechos, porque van a haber 40.000 personas y de reventa van a haber tranquilamente 15.000 entradas. ¿Cómo haces para conseguir gente que controle a 15.000 personas que dicen, no coincide tu DNI con esto? Ya fue. No entra, pues. No entra. Y que se va no a hacer entra. un chongo, se va a hacer un chongo. Claro, que se haga el chongo para que en la próxima vez no suceda. Y que van a haber niños, no se puede armar el chongo, tienes que pensar en la seguridad. Sea como fuere, estoy esperando que me digas cuál es el significado de... Lo tengo acá hace rato. A ver, por favor, porque la gente está llamando al 467-4499. ¿Cómo se deben vender las entradas del Perú-Colombia? A ver. Pendejo. En algunos países es tonto, estúpido, cobarde, pusilánime. También es un adjetivo coloquial de vida irregular y desordenada. Y resalta la Real Academia que pendejo en Perú es astuto y taimado. Ojo, astuto y taimado. ¿Qué es taimado? Bellaco, astuto, disimulado y pronto en advertirlo todo. En Argentina y Uruguay, pendejo es muchacho adolescente. Además, pendejo, dice la Real Academia, es pelo que nace en el pubis y en las ingles. Correcto. El significado de la palabra chongo está en la portada de los periódicos. No me digan a mí. ¡Chongo! Chongazo por las entradas. En Guatemala, rizo de pelo. En Perú, dice la Real Academia, escándalo, alboroto. También chongo, y resalta la Real Academia en Perú, es prostíbulo. Correcto. En Puerto Rico y República Dominicana, caballo malo, ordinario, de poca fuerza. Y en Puerto Rico también es racimo de plátanos de calidad inferior. Correcto, son 7:40. Cuénteme usted, Judicita, que vaya viniendo donde está Judy, porque quiero saber qué dice la gente en el @exitosap y en el Facebook de Exitosa Noticias. Tenemos una llamadita y viene Judy Rodríguez. Aló, buenos días. Aló. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Adelante. Sí, Juan de Arequipa. Señor Juan, mira, cuénteme. Mira, yo coincido con lo que ha dicho, justamente lo que han comentado en antes. Mira, esa forma se practica, por ejemplo, cuando tú quieres o comprar un pasaje, te ponen tu DNI y también cuando tú quieres una denuncia en la policía, tu DNI no puedes pagar con otro voucher. O sea, es así de fácil y con eso quitan la reventa que tú supones de que bueno, va a ser un poco difícil. No creo, porque se ponen 4 ahí que verifiquen en cada entrada, 4 o 5, qué sé yo, de acuerdo al volumen de ventas. Y es fácil, saca su DNI, los números lo ven rapidísimo, pasa. Ok, muy amable. Según lo que dicen los señores, en cada entrada del estadio, es que hay gente que desgraciadamente no conoce la mecánica de ingreso a un estadio. ¿Usted sabe cuántas puertas hay en las entradas de los estadios? Tendría que ver en cada una de las puertas código de barras para ver que cada persona que entra, sea hombre, mujer, niño o anciano, el DNI concuerde con... Claro, yo lo entiendo, en el mundo ideal seguramente sería bacán. ¿Cómo lo practicas? Va a ser un chongo en ese momento que vas tú y tienes 3 entradas, un hijo sí tiene la que concuerda, el otro no concuerda, se olvidó del DNI, no se olvidó del DNI, es el primo, es el papá, no, es el mía. La mamá dice, es mi entrada que se la hago a mi hijo y comienza a gritar en ese momento en la entrada con la policía y se va a hacer un escándalo. Es bien complicado el control. Una de las cosas, en términos teóricos, pueden decir lo que sea. A ver, Fili, súbete a un avión sin el DNI de la persona que compró el boleto. Perdón, Quique. Pero está bien, pues, Fili, es que esa es la forma de empezar a controlar. Quique, yo entiendo tu buena intención. Eso, hacerlo en el estadio, el día de la efervescencia, con 45.000 personas, más 10.000 que han ido y que creen que pueden comprar reventa en la puerta. Ya para eso has debido de avisar en medios de que no van a entrar personas que no tengan impreso el DNI, no escrito con plumón, impreso el DNI en la entrada. Ya tienes que haber avisado para que no se hagan esos chongos. Que estamos en el Perú. Pero en fin, ¿qué opina la gente? En el @exitosape, en el Facebook de Exitosa Noticias se armó la polémica en Exitosa. Complicada la situación, Judy. ¿Es verdad que has estado en la madrugada durmiendo, acampando y que has puesto con un rush rojo, profundo, carmesí? Ciertamente, la palabra Judy, hay una vereda del estadio. ¿Eres tú?
No, yo no tengo la costumbre de lotizar la vereda, eso no se puede hacer. ¿Estás segura? En Tocache entiendo que el primer $1.000.000 de tu viejo se hizo, ¿no? En un mercado, lotizando mercado. Judy, 7:43, cuéntamelo todo. ¿Cómo cree el Populorum que se tendría que vender las entradas del Perú-Colombia? ¿Cómo estás, Philip? A ver, nuestros seguidores opinan. Walter Javier dice, con DNI impreso en la entrada y ya no se podrían revender un asiento por entrada, sea menor o adulto. Chau, mafia. Antonio, la primera vez que veo un comentario de Antonio no referido a la política. A mí me queda claro que la cultura que les enseña el BBVA a sus trabajadores es la cultura de hacerse el vivo con los clientes. Mal, menciona. Manuel nos dice, debería venderse por internet. No se hace así por la mafia de reventa que existe en Lima, Perú. Por otro lado, Flor de María dice, tarjetas como el Metropolitano o tren eléctrico se recarga con el monto deseado el día del partido, se pasa la tarjeta en la entrada, señala. Por otro lado, John nos dice 50 online, 50 presencial y control biométrico en el estadio para el acceso. Solo así será el fin de la reventa. Carlos nos dice, documento de identidad registrado en el boleto, intransferible, control en la entrada. Clever nos dice, de acuerdo con Quique, debe asociarse cada entrada con DNI como el ingreso a Machu Picchu. Dice, si se puede, la tecnología lo permite. Por otro lado, Lucho Velázquez dice, por internet, un boleto, un DNI, control tipo aeropuerto, menciona. José Manuel dice, se establecen controles escalonados a varias cuadras al estadio. Ya se ha hecho antes. Se puede difundir desde ya el mecanismo de control. Por otro lado, Oscar nos dice, para ingresar al estadio solo te queda ir temprano. Moisés nos dice, por internet y las entradas deben ser intransferibles con el DNI del que compró y el DNI del asistente y solo puede ser usado por el que lo compró. Luis nos dice, mucha tontería, yo le cambio acá la palabrita, estamos hablando como si ya le ganábamos o empatamos a Argentina y si perdemos, los revendedores se le regalarían por el 2x1, menciona. Por otro lado, ¿qué opina Nela? Nos dice, deben venderlas con DNI en las ventanillas, todos los bancos, es mucho más seguro y justo. Muchos comentarios en el Twitter, vamos rápidamente al Facebook, no tenemos nada de tiempo, Philip. Apúrate porque el tigrillo viene luego de me quedo sin aire. Sopla, tía, sopla. Te cuento que Edward Enrique Flores nos dice, venta con el número de DNI impreso en el ticket, si compras 2 tienes que llevar 2 DNI. Iván nos dice, yo fui 5 veces cuando Perú jugó de local y nadie le interesaban los partidos, ahora no puedo comprar porque todos se pelean por las entradas, señala, que está viva la esperanza. Dino nos dice, prohibido separar puesto, una por persona y que cuando abran las ventanillas se las venda solo a los presentes, no a los que se sumen a otro que supuestamente estaba cuidando el puesto. Felipe Daniel dice, teletickets y con DNI para que la entrada salga con nombres y apellidos y así no se pueda revender. David Céspedes nos dice, con el código de barras del DNI tipo teleticket, 2 entradas por persona y al entrar al estadio también chequeo conjuntamente con la Policía Nacional del Perú. Todo un operativo vamos a tener que hacer para comprar las entradas. O sea, la gente dice, bueno, en fin, la gente habla porque tiene boca y hay democracia, pues, o sea, como todos. Yo he ido sí, está bien, pero una cosa es que no todos han ido al estadio. La gente no sabe lo que es un día en el estadio, cuando en el estadio entran 45.000 personas. ¿Ya? O sea, no es poquito. ¿Dónde va a ser este partido, Quique? Para que la gente entienda. ¿Dónde va a ser el partido? Va a ser en el Monumental, tengo entendido. Correcto, en el Monumental. ¿Saben la cantidad de entradas que tiene el Monumental? La cantidad de sitios para entrar. ¿Alguna vez la gente ha visto cómo se entra al Monumental? ¿Por cuál es el acceso, la mecánica de ingresar al Monumental? La cola que se va a hacer con la cantidad de gente. O sea, ¿qué haces con el pata que no le coincide el DNI, que se olvidó el DNI? No es pues el aeropuerto no es así, nadie está enfervorizado por viajar en el aeropuerto. O sea, ya hay una cultura en el aeropuerto de ir con el DNI, toda una cultura. Las 3 P's, la plata, el pasaporte y el pasaje. O sea, y ya está enraizado, mientras que es absolutamente lo contrario, lo que está enraizado para bien o para mal en la gente. Entonces, en ese momento tú vas a agarrar a Judicita con su papá que se ha venido de Tocache y resulta que la entrada de Judicita no es de Judicita, sino de su hermano. Y en ese momento le decía al señor Tocache que agarre, que se vaya él y el hijo menor. No, pase usted, no pase el hijo. En ese momento se va a armar una bataola que te vuelves loco. Y por la euforia lo ahorcas al que está. Lo ahorcas, lo matas. Así de sencillo. Me corrige, Philly, dice que es en el Nacional, finalmente. En el Estadio Nacional. Bueno, han movido tanto esto que ya no sé dónde. Pero bueno, Nacional Monumental, da igual. Entonces, es bien complicado. Insisto, lo del internet me parece adecuado porque es menos probable que un papá, la gente pueda comprar entrada, un mayor, un adulto, máximo 2. Un mayor, un adulto. Y la persona natural pueda comprar una, máximo 2 entradas para mayor y adulto. Y en el DNI dice nombre del papá, nombre de la mamá y tú vas a tener que saber
si es papá o mamá. O sea, los tíos no van a poder ir, cuando menos. ¿Ya? La gente dirá ¿por qué? Porque se va a hacer un chongazo. Un chongazo. ¡Qué emoción! Dice Judy. 7:48, ya viene el Tigrillo con sus sugerencias. Pausa, regresamos. El Tigrillo ahora es hermano de Gareca. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Son 8 de la mañana con 9, son 8:09. Se han escuchado y visto declaraciones del presidente de la Corte Suprema, el doctor Duberlí Rodríguez Tineo, alertando con respecto a un peligro que existiría si se trata mal el caso Toledo o los casos en los que está Toledo, que son elementalmente el caso Ecoteva, es decir, la compra de la casa de Toledo, la casa de los $3.800.000, el pago de su hipoteca en la casa de Camacho, la compra de la oficina en la Torre Omega y el pago de la hipoteca que tenía en su casa de Punta Sal. Es decir, ese es, entre comillas, el saneamiento de las propiedades de Toledo y sus compras. Ese es un caso Ecoteva. La constitución de la empresa allá en Costa Rica, a manos del señor Toledo, del señor Avi Danón y del abogado Melvin Rudelman, y de la procedencia del dinero de esos fondos que Toledo alegó, estoy haciendo un resumen rápido, que eran préstamos de Maiman, que era plata de su suegra, que su suegra había heredado, que su suegra había ganado dinero porque le habían indemnizado por el holocausto. Ese es un tema. Y el otro tema es el tema Odebrecht, de una presunta coima de $20 millones depositada a Maiman para que Maiman le dé a Toledo. En teoría son dos casos. Y él dice, el doctor Duberlí Rodríguez Tineo, que para extraditar a Toledo, tiene orden de captura por cada uno de los casos, que para extraditar a Toledo habría que acumular los casos y con una sola extradición. Eso es lo que yo he podido entender. Le ruego me lo explique con paciencia al doctor José Urquizo Olaechea. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, Félix. Fíjate, en el Perú las extradiciones son bastante comunes. Estos no son temas extraordinarios, ¿no? Normalmente tenemos tratados, tenemos convenios, acuerdos de reciprocidad, y entonces nos regimos por diversas reglas. Por ejemplo, en el sistema sajón, ¿no?, que es el common law, es absolutamente diferente del nuestro, que estamos codificados, que estamos bajo la influencia europeo continental. Nuestro código no es muy distante del español, del portugués, del italiano y tampoco del alemán. Y entonces ahí aparecen las figuras penales, ¿no?, que nosotros sancionamos de una manera normal. Esta situación, ¿no?, a través de un tratado ha sido absolutamente equilibrado. Puede ser, le dice, que tú no tengas las mismas características, pero sí el núcleo, en este caso el núcleo del injusto, de la conducta antijurídica, aparece con claridad. Es decir, en lo que es delito en el Perú tiene que ser delito en Estados Unidos, se llama tipificación. Claro, pero no de una manera estricta, es decir, tiene que ser igualito, idéntico. Yeah. Por eso te digo el núcleo, ¿no? Por ejemplo, en la defraudación, en la estafa. Lo que le pasó a Burga, por dar un ejemplo, conspiración, asociación ilícita para delinquir, fraude electrónico, lo que era la coima, el cohecho pasivo impropio, whatever. El hecho es que a Burga se lo llevaron. Bien, ahora... de acá para allá. Claro, entonces sí tenemos los elementos materiales desde el punto de vista del derecho penal como para poder sustentar una imputación. Pero el derecho penal tiene tres partes. La primera parte son los hechos mismos. La segunda parte son la subsunción jurídica, es decir, de qué delitos estamos hablando. Y la tercera parte son las pruebas. Bueno, con esos elementos sí se puede concurrir a solicitar una extradición a él o a cualquiera, porque hay que verlo en abstracto. Ya. A él o a cualquiera. La pregunta, ¿es posible? Número uno, sí es posible. La segunda pregunta, ¿es necesario que se unan, ¿no?, ambos procesos? Porque Ecoteva es un tema de inmuebles y el otro es un tema de haber recibido a 20 millones el caso de Odebrecht. ¿No es así? ¿Es necesario que se unan? No es necesario. Conforme el tratado, yo lo tengo aquí, el tratado... ¿Cuándo se firma el tratado de extradición con los Estados Unidos? El 25 de julio del 2001, es decir, faltando 3 días
de que culmine la presidencia Valentín Paniagua. ¿Quién lo firma? Valentín Paniagua. ¿Y quién lo ratifica? Alejandro Toledo. Ya. Sí, Pero ¿no? ¿quién era el ministro de Justicia de Paniagua? Porque yo presumo que eso lo ha firmado el premier Paniagua y un ministro de Justicia en esa época. ¿Quién fue el último ministro de Justicia? Sí, no lo tengo. Probablemente aquí. haya sido García Sayán. Bueno. O en todo caso el primer ministro de Justicia de Toledo lo ratifica, con lo cual le da fuerza de ley. Sí, esto fue... de rango constitucional. Exacto, esto fue por resolución legislativa, la 27827 del 22 de agosto del 2002. Tratado de extradición entre Perú y Y Estados ratificado el 1 de octubre del 2002. O sea que esto tiene plena vigencia, ¿no? Y es un tratado, yo te diría, bastante funcional, ¿no? Tiene una serie de artículos, ¿no? Lo que sí existe es una prohibición de que, bueno, en los casos de delitos políticos, pues eso no entra, ¿no? Ya, esto no es un delito político. Esto no es un delito político, es un delito común y entonces no tiene ninguna objeción desde el punto de vista legal y es posible entonces poder plantearlo, ¿no? Que tenga una pena, fíjate lo que dice, darán lugar a la extradición los delitos punibles con pena máxima privativa de la libertad superior a 1 año o una pena más grave. La pena aquí es bien fuerte. Lavado de activos agravado y una pena bien alta. Entonces, más o menos, las penas son de 8 a 15 años y la agravada es hasta 20 años. En el caso de Toledo, no hay vamos ningún por problema. partes. En el caso de Ecoteva, ¿cuáles son los delitos que se le imputan? ¿Qué delitos tendría que haber cometido Alejandro Toledo cuando se compra casas que son para él, pero lo hace a nombre de su suegra y mediante una empresa que se llama Ecoteva? Claro, pero en ¿Cuáles son realidad los él no delitos? figura en Ecoteva. Ya esto había sido anunciado, un profesor como Iván Montoya ya lo había dicho. Ya. Quienes figuran son su suegra y otra persona más, pero no está él. Claro. Básicamente, ¿no? Él, por lo menos en esta primera parte, no aparece. Pero la casa la busca su esposa, la visita él. Exacto. La suegra no tenía fondos, la suegra nunca vivió en el Perú y él sale a explicar que los fondos son de la suegra porque había tenido una indemnización por el holocausto, después de que se había casado con un hombre muy rico y tenía plata en segundas nupcias, y después sale con que su amigo Maiman, y eso es algo que ha molestado a Maiman, le había prestado a la suegra de 84 años para que haya inversiones inmobiliarias en el Perú. Y las inversiones inmobiliarias todas beneficiaban a la pareja Toledo Carp. Claro, mira, aquí lo que aparece claro es el tema de los testaferros, ¿no? El primero quiero precisar, ser testaferro por sí mismo no es ningún delito. Porque uno de buena fe dice, mira, necesito que me prestes tu nombre y te pongo una serie de condiciones, eso está debidamente, ¿no? Legislado, no hay ningún problema. El tema es de que detrás de eso aparezcan pues conductas lesivas, ¿no? Es decir, delitos, ¿no? Entonces ya tú te conviertes no en un testaferro, mutas a ser, conforme al derecho penal, en un cómplice y según tu grado de aporte al delito, en un cómplice primario, ¿no? Y entonces tienes tanta responsabilidad penal como el autor, ¿no? Y eso es lo que aparece en el caso de esta señora, ¿no? Y de las personas que en ese momento participaron en el tema de Ecoteva. Y es una cuestión grave. Y además, el tema de Ecoteva estaba planteado desde el punto de vista del lavado de activos. Y desde el punto de vista del lavado de activos, además estaba vinculado a una interpretación del Acuerdo Plenario 3-2010, que había a su vez explicado la autonomía del delito de lavado de activos y entonces por sí mismo tenía la potencia como poder intervenir al resto de las personas. A ver, como esto tiene que ser investigado y enjuiciado para que la gente lo entienda. Cuando uno es funcionario público es tratado diferente a una persona común. Miren el caso de Burgos, por dar un ejemplo. Como Burgos tenía más dinero del que no pudo sustentar, es que lo han condenado. ¿No es cierto? Porque cuando Philip Butters le sobra plata que no tiene cómo condenar, no pasa nada. Cuando Pepe Urquizo le sobra plata que no puede, bueno, ya te cae la mancada de la SUNAT, estoy hablando en términos bien caneros para que todo el mundo me entienda, y tienes que pagar tu multa, pagas, regularizas y ya está. Pero en el caso de un funcionario público, eso se presume enriquecimiento ilícito. Hay una ley que dice que el funcionario público no puede tener mayores propiedades, activos, cuentas o deudas a las que pueda acreditar. Primer punto, por eso ya se habla de enriquecimiento ilícito. Y después el tema del lavado de activos es, si todos los caminos conducen a Alejandro Toledo y Elian Carp, quiere decir que de algún lugar sacaste la plata, ¿o me equivoco? No, sí, claro. En realidad ese es el tema fundamental, pero no es el tema medular, precisamente porque esta idea del concepto de fuente para los delitos
para los delitos de lavado de activos, el tema de fuentes está en una abierta discusión, ¿no? Sobre la fuente ilícita, es decir, si la plata era ilícita o no. Exacto, ¿no? Pero eso tampoco genera mucho conflicto, porque de una u otra manera imagínate una persona que toda su vida ha trabajado, que ha trabajado de manera informal, pero ha trabajado y que reúne una cantidad de dinero y luego uno le imputa porque el hecho de haber comprado una residencia dice, oye, y esos dineros se puede acreditar, ¿no? De una manera material. Yo soy el rey de la papa. Bueno, claro, y no estamos hablando de cosas que no existen, eso existe, hay una informalidad total. Pero esa informalidad no la puedes tú reconvertir en automático a que fue un delito. O sea, eso es precisamente parte de la seguridad jurídica. Pero existen otras conductas que tú no puedes explicar. Por dar un ejemplo, en determinado momento se quiso comparar el tema de Alejandro Toledo con Alan García y sus charlas. Alan García dijo, yo cobro por charla 20, 30, 40, 50, 60, en un año me echo $800.000 en charlas. Y la gente dijo, pero ahí estaba. Pudo acreditar que ganaba plata con sus charlas. En el caso de Toledo le preguntaron, ¿usted ha hecho plata con la charla? Dijo, sí, pero Toledo no tendría cómo acreditar, por dar un ejemplo, que ha recibido, y lo podría hacer, porque es un tipo que tiene creo que 40 honoris causas en universidades del exterior y tal, no es un hijo vecino Toledo. Él podría acreditar que con sus libros ganó plata, que con sus charlas ganó plata y que lo que hizo no fue tributar en el Perú. O sea, Toledo podría sacar ese as bajo la manga, mostrando dinero legítimamente constituido y que la verdad es que él le dio a la suegra. Legítimamente constituido, bueno, eso sería un buen argumento, ¿no? Pero tú hablas de acreditar, y acreditar en el derecho penal es establecer un nexo causal. O sea, yo lo gané y luego lo trasladé. Y nosotros tenemos un sistema de bancarización, es decir, existe una ley. Entonces no es tampoco el dinero que puede caminar por sí mismo, ¿no? Es que Toledo tiene una fundación por el desarrollo global, que también le podría haber... Estoy tratando de hacer de abogado del diablo, porque como todo el mundo presume la culpabilidad de Toledo, estoy tratando de dar luces, porque los jueces pueden evaluar acá y afuera. Y el doctor nos ha dicho que sí se puede pedir 2 extradiciones diferentes. A Fujimori se le pidieron varias extradiciones. Yo lo que digo es que no es necesario que con lo que tiene, fíjate, el fiscal Hamilton Castro, en una disposición, que es la disposición número 13, ha señalado que conforme a lo que al punto donde se encuentran ellos en su investigación, hay tráfico de influencias, colusión y lavado de activos. Eso es en el caso Ecoteva. En el caso Odebrecht. Ya, vamos a ir a la pausa. Hemos hablado del caso Ecoteva. Vamos a la pausa para regresar a hablar del caso Odebrecht, es decir, la plata que le dan a Maiman, que era para Toledo. Es decir, los $20 millones por la Interoceánica. Ese es otro caso. El otro caso. Es otra investigación. Vámonos a la pausa para que nos explique el doctor José Urquizo. Son 8:21. Pausa, regresa. Philip Butters en Exitosa. Por el cual también se podría extraditar a Toledo, el caso Odebrecht. ¿Cuáles son los delitos que se le imputan? Hechos y tipificación de delitos que también podrían ser delitos en Estados Unidos. Sí, mira, el Ministerio Público ha señalado tráfico de influencias, colusión y lavado de activos. Ahora, ¿estos delitos pueden ser objeto de extradición? Sí, pueden ser objeto de extradición. ¿Cumplen con todos los requisitos que señala el tratado con Estados Unidos? Sí lo cumplen. Entonces, todos estos elementos que te comenté, que no solamente son los hechos, las pruebas y la subsunción jurídica, que es la tipicidad, es decir, ¿qué delito estamos hablando en concreto? ¿Cuáles son los delitos en concreto del caso Odebrecht? No, del caso Odebrecht, como te repito, son tráfico de influencias, colusión y lavado de activos. Esos son los que ellos señalan, ¿no? El tráfico de influencia del artículo 400, la colusión del artículo 384, que además está debidamente fundamentado, ¿no? Y el lavado de activos, bueno, que ya todos conocemos. Vuelvo a ser de abogado del diablo. El señor Maiman ha dado declaraciones y él dice que conocía perfectamente lo que era Odebrecht. Es más, él lo quiso llevar a Israel y lo quiso llevar a Kazajistán y lo quería... Pero él no ha tenido negocio con Odebrecht. Entonces, en el momento que el señor Maiman, que ha dicho que se va a acoger a la colaboración eficaz, lo ha dicho él, le pregunten, ¿qué clase de negocios tenía usted con Odebrecht? ¿Por qué usted los conocía? Diga usted cómo es cierto que realizó asesoría, consultoría, sociedad. Y si en ese momento Maiman dice, yo no hice un negocio con ellos, yo simplemente me presté como puente para que ellos le paguen a Toledo, ¿mancó Toledo? Sí, claro, pero lo que diga Maiman tiene que ser corroborado. Es decir,
no es suficiente que él diga esto fue A, B o C, sino que hay que corroborarlo de una manera concreta. Por ejemplo, puede decir, yo tengo una empresa, a través de esta empresa ingresó el dinero y ese dinero lo pasé a otra empresa, que esa empresa pertenecía a esta persona y esta a su vez finalmente lo dejó en manos, ¿no?, en este caso, de la persona A, B o C, ¿no?, para no referirme de manera expresa a Alejandro Toledo. Entonces sí, el Ministerio Público está, ¿no?, obviamente corroborando una afirmación. ¿Por qué? Porque la colaboración eficaz, que además a través del decreto legislativo 1301, que fue publicado el 30 de diciembre del 2016, ¿no?, permite al Ministerio Público tener una actuación funcional y establecer todos los temas. Todo lo que tú quieres saber, ahí ellos lo pueden establecer y luego van a valorar si efectivamente se trata de una colaboración eficaz en un sentido, yo diría, de carácter material, en cuanto se pueda pues corroborar todas aquellas afirmaciones y pongan en evidencia que hay una secuencia criminal a través de diversos comportamientos, a través de diversas personas, y que esto válidamente pueda ser el fundamento material, en este caso de la extradición, y desde el punto de vista interno, ¿no?, de una investigación del Ministerio Público. El fiscal ha dicho que las declaraciones que se dan en el caso de Toledo podrían ser utilizadas por él mismo para victimizarse. ¿Usted ha entendido lo que ha querido decir el fiscal de la Nación? No, ¿podrías repetirme la idea? El fiscal de la Nación dice que advierte que declaraciones sobre el caso de Toledo pueden ser utilizadas a su favor por su defensa. Es decir, cuando habla el ministro Basombrío y además de hablar le pone una recompensa por traer a Toledo como si fuera un delincuente. En Estados Unidos, cuando te ponen una recompensa, presuntamente ya tienes que haber cometido un crimen evidentemente marcado o juzgado o condenado. Entonces, Toledo está en investigación. Ahí, además de la declaración, está el hecho cierto de que pusieron para con Toledo una recompensa que ya le levantaron. Además era una recompensa medio idiota, con el perdón de la expresión, porque decían el que dé con el paradero de Toledo, cuando todo el mundo sabía dónde vivía Toledo. Y eso lo hizo el Ministerio del Interior. Después sale la señora Marisol Pérez Tello y lo tilde de cobarde, que es un cobarde porque no viene. Y es la ministra de Justicia que está catalogando de cobarde, es decir, insultando a un presidente de la República. En Estados Unidos la figura presidencial es muy importante. Después sale el propio presidente del Poder Judicial y dice que las prisiones preventivas son abusivas en el Perú. Y de eso se toma el doctor Heriberto Benítez. Y después el propio Duberlí Rodríguez Tineo dice que hay que tener mucho cuidado con la acumulación de procesos, como aconsejando qué se tiene o no se tiene que hacer. Por eso le preguntaba por las declaraciones de... Pero no es un proceso, realmente no es un proceso de victimización, es un caso real. O sea, nadie en un Estado de Derecho, y sobre todo en un Estado de Derecho social y democrático, puede estar haciendo afirmaciones que tiendan a degradar la posición jurídica del sujeto. Cuando tú comienzas a dar una serie, ¿no?, de ideas respecto a una persona que recién está en una investigación preparatoria, entonces el sistema te dice que tú tienes que garantizar absolutamente la neutralidad de terceros. Dice el fiscal de la Nación, el tema es mejor que lo traten los jueces y los fiscales encargados. Cuando las cabezas nos involucramos en el asunto, se pueden utilizar como un argumento para la defensa. Le está diciendo eso a Duberlí. Le está diciendo eso a los ministros del Interior y de Justicia. No quiero que mi opinión sirva como argumento para que la defensa diga que se está politizando el caso, remarcó. Bueno, lo que pasa es que debieron abstenerse. En realidad, cuando el Ministerio Público, por un lado, realiza una investigación, esta investigación tiene que poner en salvaguarda la dignidad de la persona. Porque como tú dices, ¿qué pasaría, hipotéticamente, si él establece que durante X cantidad de años, a través de sus conferencias, sus libros, todas las actividades académicas que ha hecho o de otro orden, que sean absolutamente legales, le permiten decir, mire usted, esa cantidad de dinero, los 3 millones están aquí, ¿no? Y por otro lado le están diciendo, como tú dices, cobarde, regresa, o lo que fuera. En último caso, aparece como un defraudador tributario. Bueno, eso también habría que revisarlo, ¿no? Porque en Estados Unidos también si tienes que pagar tributos, si trabajas ahí, etcétera, etcétera. Hay una serie de regímenes que hay que entender y luego verificar. Pero lo que yo te quiero decir, que quede claro, que yo considero que es inaceptable
que algún poder del Estado haga juicios de valor sobre una persona que está procesada. Eso es inaceptable. ¿A qué se refiere? Nadie, absolutamente nadie debe ser objeto de valoraciones. Así como no es aceptable que a las personas se las esté mostrando como si fueran cosas en la televisión, eso es inaceptable también, ¿no? Nadie puede estar haciendo juicio de valor sobre la situación jurídica de una persona. Eso debe ser... Porque eso pero eso no es algo que se me ocurra. Esa es la esencia del Estado de Derecho. La Constitución, ¿qué es lo que dice? El fundamento material de esta sociedad es la dignidad de la persona humana. Y eso no se discute. Y si ellos creen que estas intervenciones para saciar los deseos de la prensa, etcétera, etcétera, eso no es absolutamente, ¿no?, de recibo. Yo me acuerdo en la universidad tenía al doctor Santos Quiquisola que hablaba del delito noticia, ¿no? Entonces, ahora como se ha politizado tanto los temas, ideologizado tanto los temas, hay delincuentes de derecha, delincuentes de izquierda, delincuentes simpáticos y delincuentes antipáticos, y los que todo el mundo dice que son delincuentes. ¿No es cierto? Es decir, hay una condena social y se toma por hecho que una persona de determinada característica, por tenerla, ya es culpable o merece la peor de las sanciones. Lo paradójico es que esto se inició en la época de Toledo, porque Toledo y la gente que lo rodeó ideologizó la persecución anticorrupción. Organizaron todo un sistema anticorrupción que tuvo cosas muy buenas, ¿no es cierto? Pero también otras cosas muy malas. Fue tierra rasa para los derechos de muchas personas, ¿no es cierto? En la época de Toledo metieron a la cana a la esposa, a la hija, al tío y al primo de todo lo que parecía fujimontesinismo, porque lo dijo la señora Pinchi Pinchi. Yo me pongo a pensar en la señora Eva Fernenbusch. Doctor, la señora Fernenbusch vive en un departamentito en Bruselas. La señora nunca ha gozado de las mieles del poder. Cuando Toledo fue presidente, la señora nunca vino a vivir acá. La señora no vive en California, la señora no tiene mayor riqueza, vive en un depita. Estoy haciendo una conclusión de ama de casa con el respeto a las amas de casa. Si la señora fue una sinvergüenza viva, que ha hecho pues un montón de plata con la hija y tal, la señora ¿qué hace viviendo austeramente en un depa? Elian Karp tiene un hermano que ha sido cónsul de Perú en Liechtenstein, nadie sabe del hermano. Y Toledo tiene una hija, mejor dicho dos, una que se llama Chantal, que nunca vino al Perú cuando fue presidente. Nadie sabe. En la época de Toledo, y es la otra justicia, le hubiera metido presa a la señora, a la hija y al hermano. Imagínense el hermano Alan García, cónsul de Perú en Andorra. Imagínense a una suegra de Alan García, ¿no es cierto?, heredera de un rico esmeraldero. O sea, la historia de Toledo es tan paradójica, doctor, que si tú se la quieres poner a cualquiera de sus enemigos, Toledo lo hubiera fusilado. Es más, Toledo es el que firma el contrato, el tratado de extradición. El tratado de extradición. Sí. Y Kuczynski ha firmado hace poco, como lo he dicho, ¿no?, estas nuevas reglas de la colaboración eficaz. Vámonos a la pausa para ver las nuevas reglas de la colaboración eficaz, porque Toledo se podría acoger a la colaboración eficaz y decir que él no era el cabecilla pese a ser presidente. Bueno, con esta nueva disposición sí. Vamos a la pausa para que nos lo explique el doctor José Urquizo, 8:33. Se habló también en estos días de que Toledo podría acogerse a la colaboración eficaz. Eso a mí me sonó amenaza. Porque Toledo, siendo el presidente de la República, arriba de él no había nadie. Pues para hacer colaboración eficaz tienes que dar información eficaz, válida, oportuna, contundente, documentada, cosa que ya sabemos, con respecto a quienes te ayudaron para hacer lo que hiciste. Y Toledo no firmaba resoluciones solo. Firmaba el presidente del Consejo de Ministros con el ministro de Economía, con el presidente de Inversión, con el ministro de Transportes y Comunicaciones, etcétera, etcétera. Y dentro de esa gente, su círculo, en esa época estaba Kuczynski y estaba Zabal. A mí me sonó eso amenaza. ¿Cómo es que Toledo podría acogerse a la colaboración eficaz si él era el presidente? Supuestamente los cabecillas no pueden. Bueno, antes no. Con la aparición del decreto legislativo 1301,
que fue publicado el 30 de diciembre del 2016. ¿Año pasado? Sí, claro, ¿no? Existe una norma específica, que es el artículo 475. ¿Esto lo ha firmado Kuczynski? Sí, sí, claro, claro. Y dice, punto 6, ¿no? Punto 2, 3, 4 y 6, dice lo siguiente: los jefes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones delictivas y los que han intervenido en delitos que han causado consecuencias especialmente graves, únicamente podrán acogerse al beneficio de disminución de la pena o suspensión de su ejecución, siempre que su aporte permite identificar a miembros de la organización con mayor rango jerárquico. Con mayor rango jerárquico. Claro. ¿Quién puede tener mayor rango jerárquico en una organización que el presidente de la República? Es que en la organización criminal no es similar pues a la presidencia de la República, ¿no? Cada caso tienes que analizarlo en concreto, ¿no? Es decir, no podemos homologar una situación jerárquica que además aparece en la Constitución con una serie de conductas de otra naturaleza que tiene un carácter puramente penal. Entonces Ya, eso pero, no se a puede... ver, ¿no? Si eres el presidente de la República y a ti te han dado un billete, 20 millones, se lo han dado a Maiman, para que tú apruebes una interoceánica que se aprobó sin SNIP, que se aprobó con unas condiciones absolutamente disímiles a un contrato normal, que se aprobó en proinversión en unas reuniones que duraban 18 minutos, o sea, fue muy tirado de los pelos. Claro, tenía un gran apoyo mediático, ya nos ha contado Maiman que tenían arreglada la prensa, que le habían sobres para todos. Pero ¿quién podría ser el superior jerárquico en la organización criminal arriba del presidente de la República? No me hace sentido. Bueno, yo no te puedo contestar eso por una razón obvia. Para mí particularmente no es el tema que sea el presidente, porque puede ser que haya cualquier persona que maneja esta entidad criminal. Y ese es el destino y la búsqueda en este caso del Ministerio Público. ¿Podría decir Toledo que el jefe de la organización criminal era el propio Odebrecht? Pero por supuesto, eso no queda ninguna duda. El cabecilla de todo esto y un jerarca por excelencia es el señor Odebrecht. Y todas las consecuencias que ha traído en nuestro país, que además son consecuencias que ni siquiera están debidamente ponderadas. Los daños que le ha causado al país este señor son inimaginables. No es por... Pero voy a hacer mi precisión para que no se confunda. No es por las cantidades de dinero que le ha dado a algunos funcionarios. Es por lo que él recibía a cambio, cosas inmensas. Entonces, eso todavía no ha sido debidamente ponderado. Para que sea una idea, el economista Mendoza, que escribe en Perú 21, no, me lo comentó cuando yo le dije, el daño me dijo tranquilamente puede ser un daño superior a los 20.000 millones de dólares. Porque por dar un ejemplo, la interoceánica nos indicó una interoceánica que no sepa nada. Claro, entonces, pero la visión es reducida, ¿no? Porque están pensando, sí, pero Odebrecht tiene obras aquí, tiene obras allá, la gente va a quedar... Es una manera de reducir y volver una caricatura del daño. Y un país necesariamente tiene que plantear las cosas Odebrecht con ha transparencia. vendido Vías Nuevas de Lima el 53% de su operación y le queda otro saldo en 500 millones de dólares y sigue operándolo. Bueno, pues ya precisamente es lo que te digo, ¿no? En realidad no te presentan la realidad, valga la redundancia, no te presentan lo que es, perdón con la redundancia, digo, no te presentan lo que es, sino te están presentando una caricatura y luego te meten todo un sistema que dice, mira lo que va a pasar. No. Nuestro país ha quedado destruido, devastado, no solamente económicamente, moralmente. Los funcionarios ya no son personas necesariamente que puedan ofrecer garantías. Por eso la gente no confía en nadie. Sistema. Y en este caso estamos concreto... hablando de un presidente como Toledo, metido en un problemón junto con su esposa, porque la verdad es que si va preso Toledo tendría que ir preso, por estos casos, Elian y la suegra. Y muy probablemente la hija. Sí, me estoy refiriendo a la hija, a Chantal, que nadie la menciona. Uno tiene, cuando uno juzga de manera draconiana, uno tiene que ser draconiano para todo el mundo. Todo el mundo se llena la boca. Yo he visto centenares de titulares para con los Aritomi, los tíos de Keiko Fujimori. Centenares, no digo 10, 20 o 30. Entonces, es una situación terrible la del caso Toledo. Y mi pregunta... creo que tiene una respuesta implícita. Sí lo pueden traer. Tan complicado no es. Pero comencé diciéndote que en el país se hacen extradiciones todo el tiempo
Los norteamericanos piden una serie de personas que están aquí, nosotros las pedimos, tienen una serie de reglas. Fíjate que en el artículo 6, solicitud de extradición y documentación requerida, es bien simple. Solicitud de extradición, por conducto diplomático, no por escrito. Los documentos, declaraciones u otro tipo de información que describan la identidad y probable paradero de la persona reclamada. Exposición de los hechos delictivos y la historia procesal del caso. Texto de las disposiciones legales que tipifiquen el delito por el cual se solicita la extradición. Ya te he dicho. ¿No? Texto de las disposiciones que indiquen que ni la acción penal ni la pena han prescrito en la parte requerente. Más o menos en un rango de 20 años. ¿No? Los documentos, declaraciones u otro tipo de información especificada en el numeral 3, según corresponda. Copia del mandamiento u orden de detención emanado de un juez u otra autoridad competente y una copia del documento de imputación. Bueno, todo eso no es complicado para el sistema. Yo creo que todos estos elementos, que además este tratado es un tratado, como dije, funcional, fácilmente se puede realizar no solamente en un caso, sino en otro caso, como suele ocurrir. Vamos a la pausa y le quiero preguntar por la mecánica, es decir, ¿es el Ministerio de Justicia, es el Poder Ejecutivo, es la Cancillería? ¿Cómo es eso que contratan abogados en Estados Unidos? ¿Dónde se presenta? ¿Lo ve un juez normal? ¿Lo ve la Corte Suprema de Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo demora? Estamos hablando de la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Pausa y regresamos con el doctor José Urquizo Olaechea. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Sorprendentemente, primera vez que me lo explican así de claro, el doctor Urquizo nos dice que no es tan complicado extraditar a Toledo en cada uno de sus dos casos. Nos ha dicho los requisitos. ¿Cuál es la mecánica? ¿Dónde se presenta? ¿Cuánto tiempo demora? ¿Cuál es la labor del ministro de Justicia, del canciller, del premier, del propio presidente, del Poder Judicial y de la Fiscalía en esta extradición? No, esto está en la Constitución, en el artículo 37 de la Constitución del Estado. La extradición solo se concede por el Poder Ejecutivo, previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados y según el principio de reciprocidad. Y el mecanismo procesal aparece ya en el artículo 508 del nuevo Código Procesal Penal, que además tiene todo un título, dice la cooperación judicial internacional del Código Procesal Penal, ¿no? Ahí está el artículo 508, cuál es la normatividad, los tratados, el principio de reciprocidad, ¿no? Está totalmente desarrollado. Nosotros entregamos americanos y ellos entregan peruanos. O sea, está totalmente desarrollado. O sea, esto no es algo que... ¿Y esto cómo que lo hace el Poder Ejecutivo? A ver, explíqueme quiénes son los actores. Bueno, esto pasa, como tiene que pasar, por todos estos mecanismos, como ahora el Ministerio Público, luego un juez, luego una solicitud, ¿no? Y eso pasa al Poder Ejecutivo, que es el único que puede solicitar porque es un tema de Estado a Estado. ¿Poder Ejecutivo quién lo firma esto? ¿Ministro de Justicia, el canciller, no, PPK? Sí, el Ministro de Justicia, obviamente. Tiene que haber ahí un mecanismo administrativo específico y así tiene que ser, ¿no? O sea, en buen romance la extradición de Toledo está en manos de PPK. Bueno, del Poder Ejecutivo, pero además lo dice la Constitución. No, está bien, pero es que para que quede claro, él es el que le puede dar el impulso procesal y le ordena al doctor Mendoza hacer todo. Ocúpate de eso. Sí, claro. Eso finalmente pasa por las manos de ellos, ¿no? Y además el doctor Mendoza tiene vasta experiencia porque asumo, si a cada rato se hacen extradiciones, él debe haber tramitado un montón cuando hizo presidente de la Corte Suprema. Sí, hay una larga tradición en la Corte Suprema en este sentido, que ellos presentan la extradición y si consideran que es posible y que es necesario y que además se ajusta a la normatividad. Yo te digo por qué. Puede ocurrir, ¿no? Y de hecho ha ocurrido, que hay países que todavía tienen la pena de muerte. Y técnicamente hablando es posible la extradición. Pero el presidente dice no, porque yo no tengo garantías que en ese país no le vayan a aplicar la pena de muerte. O sea, le van a aplicar la pena de muerte y nosotros no la aplicamos y entonces detengo esa extradición. O sea, esas son sus potestades por el artículo 37 de la Constitución. Son casos ya más extremos, que además también están señalados, ¿no? En el tratado cuando dice, si tú tienes garantías de que no se va a aplicar la pena de muerte, sí lo puedes hacer, ¿no? Pero está obviamente en condicional, ¿no? Con lo cual es funcional, ¿no? Son casos extremos. Pero este es un delito común. Este no es un delito realmente que genere pues, unas necesidades inmensas de hacer un análisis.
y ahora está totalmente, no, pero además está totalmente fortalecido. Ajá. Porque si tú tienes un colaborador eficaz que te está dando cierto tipo de información, que a su vez te ayuda a poder corroborar otra información, y además el Ministerio Público debe estar, ¿no?, trabajando en los temas probatorios de una manera cruzada con la finalidad de darle mayor fidelidad a la información que está trasladando, me parece que es absolutamente razonable que los caminos sean exitosos. Ahora, sobre todo teniendo en consideración que tenemos acuerdos directos con los Estados Unidos. Vamos a decir que la Fiscalía, si hace su trabajo bien, le pedirá al juez que lo detenga y el juez le dirá al Poder Ejecutivo vía el Poder bueno, todo judicial. eso pasa a través de la Cancillería. Correcto, pero el juez le dice a la Suprema le dice al Ejecutivo, el Ejecutivo pide consulta, a PPK, pide consulta al Ministro de Justicia, aprueban y le piden al Departamento de Estado vía Cancillería. Esos son los pasos a seguir. Más o menos son los pasos, no conozco todos los detalles ciertamente, pero son así. Y es lógico, ¿no? El Ministro de Justicia tiene que ver si efectivamente detrás de este pedido, ¿no?, surge la legalidad que exige el tratado. Claro. ¿No? Para que se cumplan todos los requisitos. Es decir, no voy a presentar algo y de pronto la identidad, por ejemplo, no tengo certeza. Eso no puede ser, ¿no? De lo que se quiere es no solamente transparencia, sino claridad, con la finalidad que las peticiones logren sus objetivos. ¿Y cuánto demora esto de acá? Porque la gente lo que quiere, el populorum, que lo traigan ya. Que lo traigan ya. Pero las cosas se tienen que hacer en un debido proceso y el proceso implica etapas y las etapas implican tiempo. Bueno, mira, yo no soy de la gente que cree que el populorum sea la voz de la justicia. O sea, a mí me parece que el populorum no es ningún dato sensato, ¿no? La justicia tiene que manejarse con prudencia. La justicia no es un acto de venganza. La justicia tiene que expresar racionalidad y razonabilidad. La justicia tiene sus reglas. No las puede estar bloqueando las reglas en aras de satisfacer las peticiones del populorum, como lo mencionas tú, porque si no, esta sería una sociedad totalmente atemorizada. Y no es la idea, ¿no? La idea es que seamos absolutamente racionales y que nos sometamos a no es un linchamiento contra Toledo. No debe serlo. Ni contra él ni contra nadie. O sea, eso tiene que estar claro. Por eso que cuando tú ves en la televisión la primera pregunta que le hacen, ¿usted es culpable? ¿Usted es culpable? Cuando el derecho penal es todo lo contrario. El derecho penal comienza, no tímidamente, pero comienza averiguando los hechos, verificando las pruebas, si esos hechos realmente son un delito, ¿no? Luego tiene que ver las circunstancias personales del sujeto, ¿no? Para eso está el juicio, tiene capacidad de defenderse, ¿no? Y el último acto de valoración es la culpabilidad o la responsabilidad penal por el proceso de atribución. Es el último acto. No es el primer acto. 8:55 a.m. Estamos hablando de un presidente de la República, no es un hijo de vecino. El caso de Toledo a mí me parece clarísimo en ambos casos, más aún ahora que Maiman va a hablar. El tema es que él le puede tirar dedo a un montón de gente, porque es obvio que si tú lo coimeas al presidente de la República y el presidente termina firmando un contrato de gobierno con una empresa, han habido un montón de manos ahí, un montón de manos. ¿Qué implicaría que Toledo tire dedo? Las penas, por dar un ejemplo, en el caso de Toledo, ¿se suman como el nuevo Código Procesal Penal? ¿Se van a sumar Toledo por asociación ilícita, lavado de activos, cohecho pasivo propio? Si él dio también cohecho pasivo impropio, lavado de activos, o sea, ¿a Toledo le podría caer una condena de 80 años? No. Si eres colaborador eficaz, te quedas sometido precisamente al régimen del decreto legislativo 1301 y ahí tienes la exención de la pena, la suspensión de la pena. ¿La qué, perdón? Exención de la pena. ¿Qué es exención? Que no, claro. Hay gente que colabora intensamente y puede dar información sólida de cómo ha funcionado un aparato criminal. Y entonces el derecho cede para tener logros de carácter. ¿Eso lo podría hacer Toledo estando en Estados Unidos sin regresar al Perú? No, eso es un acuerdo con el Ministerio Público. O sea, él tendría de todas maneras pasar por la cárcel. Por supuesto. ¿Hay a estas alturas, como lo pide el doctor Heriberto Benítez, posibilidad de que Toledo sea juzgado en libertad? Es decir, que le levanten las órdenes de captura y después pida la extradición. Bueno, el juzgamiento es otra cosa, ¿no? Tú me estás hablando de la colaboración eficaz. Ese es un procedimiento especial
tiene sus propias reglas. No, y la extradición es traerlo. Si lo Ya. traen, lo meten a la Bueno, cárcel. Ya, si lo traen, lo meten a la cárcel, ya, y él tendrá que decidir, o se vuelve colaborador eficaz, o simplemente va a pregonar su inocencia y la va a defender hasta el último minuto. Yo creo que eso no hay ninguna duda y tiene que hacerlo, si es que él considera que es inocente. Y entonces el Ministerio Público tendrá que ofrecer todas las pruebas para poner en evidencia... Según la normativa legal y lo que usted ve en estos casos, doctor Urquizo, él no tiene cómo librar la cárcel si lo trae. Si lo extraditan, lo meten preso. Y si entra por el aeropuerto, lo meten preso. No son delitos de pequeña entidad, ¿no? Estamos solamente por decirte uno, lavado de activos, ¿no? Llegas a 20 años fácil con posesión de una figura agravada. Es como en el caso de Ollanta y Nadine, está en un problema gravísimo, porque si tienen asociación ilícita para delinquir más lavado de activos... Claro, lo que tú me estás hablando en realidad es el denominado concurso real de delitos. Claro, el concurso real de delitos, que también fue modificado, porque antes eran autónomos, y se van sumando. Fíjate, esa es una de las influencias del sistema sajón, se suma. Claro, ahora se suma. Claro, en el caso de Toledo pero se sumarían. tiene topes, ¿no? Tiene Perdón, topes. pero en el caso de Toledo se sumarían. Bueno, depende, pues. Si se vuelve colaborador eficaz, se somete a estas disposiciones. Ya. Entre ellas, ya no la se más suma. alta que la sección, ya no se suma. Si no se somete, Si no se somete, sí se suma. O sea, claro. Toledo podría tener 15 más 20. No, llega a un máximo de 30 años, me parece. Si mal no recuerdo. 30. Es gravísimo. Desde luego, 30 años ya no tiene ningún sentido en su vida. La historia tiene que enseñarle a la gente poderosa que toda gloria, salvo la divina, es pasajera. ¿Y cuál es el tema? Fíjense, el tratado de extradición lo firma Paniagua. Con los caviares, hay que decirlo. El 25 de julio, faltando 3 días para que Luego ratifica Toledo. Sí. Pero además, la posibilidad de que un cabecilla sea colaborador eficaz lo firma PPK. Sí. Justicia poética podría ser, porque las disposiciones que ellos mismos han dado los pueden terminar metiendo a la cárcel. Claro, pero yo, si haces una abstracción, era necesario, siempre es necesario tener tratados funcionales, como es el caso, ¿no? La necesidad de la colaboración eficaz con una creciente criminalidad también es necesario. Hay que verlo también en un sentido positivo. Tú lo puedes ver en un sentido anecdótico, pero hay que verlo de manera abstracta. Pero de manera fría, Ollanta pide mejores condiciones carcelarias para Nadine y él firmó esas condiciones carcelarias duras. El ministro aprista Aurelio Pastor, él hizo la cárcel de Piedras Gordas, que es la mejor cárcel del Perú, y terminó preso ahí. Después fue declarado inocente. Pero la vida es así. O sea, yo que voy a cárceles, doctor, y usted, pues, por su trabajo, la cárcel es el infierno. Cuando uno le desea la cárcel al ajeno, es alucinante. Yo lo puedo decir, el doctor Urquizo fue mi abogado cuando Burga me atacó en 6 juicios. Y me quería meter preso y yo lo vi en la cárcel al tipo preso. Y a mí eso no me hizo feliz. Yo me ponía a pensar, su señora, su hija, su hijo, la humillación que es todos los fines de semana, que vaya tu esposa, que la toquen, que le bajen el calzón, que le digan que se calatee, que toquen a tu hijo, que toquen a tu mamá, ¿no? Hacer cola en un baño sin agua caliente, el tener que hacer tus necesidades frente a los demás, el no tener intimidad, el que tengan que verte llorar con tus hijos frente a todo. Es la humillación, es la pérdida de todo la cárcel. Entonces, cuando Toledo, cuando García, cuando Fujimori, cuando PPK usan o abusan de su poder, por decir de varios, o Ollanta, Humala y Nadine, tienen que ponerse a pensar que la vida es tan alucinantemente, doctor Urquizo, paradójica, que termina así con ellos. Claro, pero el principio general es diferente, ¿no? Claro. Ser presidente es el más alto honor de cualquier peruano. Y bueno, si es un honor, pues hay que rendirle culto al honor. Claro. Y la ley penal está para eso. El que se sale de la raya ya sabe lo que le pasa. Pero usted también sabe que el peor de los presos no debe perder su dignidad humana y aún así sigue teniendo derecho al honor. No, pero por supuesto. Siempre. Claro. Por eso hay que tener cuidado. No hay que escupir al cielo por muy poderoso que uno se confía. Por eso el día que lo filmaron a Fujimori en una clínica en paños menores y con una sonda y lo pasaron por televisión, dije, uy, 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 esa factura te la pasa el de arriba. Y miren dónde está Ollanta Humala y Nadine. Y también le puede pasar a PPK. También le puede pasar a PPK. Ahora que dicen que está que
doctor, el tema del indulto ya es un manoseo, es evidente. Lo llevan, lo traen, lo llevan. PPK también va a tener la edad de Fujimori en muy poco tiempo. Y él también puede terminar preso. Porque cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Ha sido usted muy amable e ilustrativo, doctor, como siempre. No, muchas gracias por la Vámonos a la pausa, son 9:03. Quique, ¿quién viene luego de la pausa informativa con Judy? Viene el contraalmirante Carlos Tello Alfaro, quien estuvo en la operación Chavín de Huántar y también estuvo hace bastantes años en el caso de la develación del motín en el penal del Frontón, y ahora nuevamente está siendo juzgado por ese tema. Nos va a contar su historia aquí en Exitosa, la radio del Perú. Pausa, regresamos. Y ustedes han visto películas en fin, todo tipo de películas que tienen que ver con disparos, con, no sé, apocalipsis y tal. Y a la gente le fascinan las películas de la guerra. Pero en el Perú, en determinado momento, nosotros hemos vivido condiciones de guerra y muy parecidas a las que hemos visto en esas películas, solo que en la vida real. Estamos con el contraalmirante Carlos Tello Aliaga, al cual me encanta tenerlo acá, y yo le pido, contraalmirante, que le explique a la gente quién es usted, hace cuántos años sirve en la Marina y en dónde ha tenido que usted trabajar para el Perú. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, qué gusto. Antes que nada, quisiera brindar mi reconocimiento a todas las personas, a todos los marinos, militares y policías que dieron su vida por la pacificación nacional y por permitirnos vivir esta democracia imperfecta, pero libertad de poder escoger y seleccionar la forma de vida que queremos, ¿no? Y bueno, y de todas maneras vamos a tratar temas donde estamos hablando de vidas que se perdieron, ¿no? Tanto de nuestros héroes como de peruanos que mal encaminados pues, fueron conducidos a fallecer por esas formas de pensar equivocada y que no sirve en ninguna parte del mundo, ¿no? Permítame presentarme, yo soy el almirante Carlos Tello, soy infante de Marina, comando de la Unidad Especial de Combate. Trabajé por más de 32 años en la Marina, de los cuales la mayor parte del tiempo me dediqué a combatir el terrorismo. Yo me presenté con otras ideas en la Marina y como siempre lo comento, ¿no? Cuando me recibí me dieron mi espada como símbolo de mando y asimismo me dieron un revólver para mi autoprotección, porque en el año 82 comenzó el proceso subversivo y Sendero Luminoso mataba oficiales de las instituciones militares y policiales. Me preparo como infante de Marina y a los 4 días que terminé mi curso me fui a la sierra de Ayacucho a luchar contra el terrorismo. ¿Qué edad tenía usted? 23 años. ¿En qué colegio estudió usted? En el colegio La Salle. Cuando usted estaba en La Salle y estaba en cuarto, quinto de media, comenzaba el tema del fenómeno terrorismo, porque comienza en el 80 con lo de Chuchi, comienzan a ver los primeros muertos en el 81, en el 82, pero como que la gente no tenía claro lo que iba a pasar con el Perú y que el terrorismo iba a azotar al Perú. Cuando usted le dice a su papá, a su mamá o a sus amigos, quiero ser marino, ¿se imaginó que la marina de guerra, todo el mundo relaciona a la marina con el mar, con los barcos, con los submarinos? ¿Usted iba a terminar en la sierra del Perú combatiendo terroristas a los 4 años? Jamás, jamás. ¿No? Yo me presenté a la Marina porque primero quería servir a mi patria y me pareció una manera de servir a mi patria en la Marina interesante. Desconocía totalmente el terrorismo, es más, ni siquiera sabía que existía infantería y marina en la época del colegio. Pero cuando me recibí, mi país estaba en guerra y los únicos que participaban en ese momento en la lucha contra el terrorismo eran la infantería y marina. Por eso es que yo decidí enrolarme en la infantería y marina y no estudiar otras carreras muy interesantes que da la marina. Lógicamente, a la hora que esto te lo informé o lo comuniqué, esa decisión a mis padres, definitivamente no les gustó nada, ¿no? Porque ya el proceso terrorista había comenzado. ¿no? Claro que usted hubiera podido ser submarinista, hombre de inteligencia, o hubiera podido ser usted, vamos a decir, el marino regular, es decir, ir a trabajar una fragata, ir a trabajar a un destructor o lo que quiera que sea, a un acorazado, si fuera el caso. Y usted decidió ir a la infantería, que implica tierra, que implica
aire, mar y tierra, vamos a decir. Claro, la proyección del poder naval en tierra. Correcto. Entonces, cuando toma usted esa decisión, ¿qué edad tenía? En ese momento tenía 22 años. Ya. ¿Y ya sabía que ni bien salía lo iban a mandar a Ayacucho? Sí, sí sabía. ¿Había sido poco tiempo? ¿Ya había pasado lo de Paquilla? Claro, sí. Ya había pasado. Falso Paquilla, los ecuatorianos entran al Perú y hay un conflicto, ¿no es cierto?, que casi escala en guerra contra Ecuador. O sea, en esa época usted sabía que le iba a tocar pelear y de repente morir, porque esa es la ley de la guerra. Claro, yo consecuentemente serví en la frontera con Ecuador, en el destacamento de Infantería Marina de Salto, sin ser infante de Marina, y en esa época el personal que venía de la zona de emergencia a manera de relajo lo enviaban a este destacamento, ¿no? En Tumbes, que era una zona que no había terrorismo, ¿no? Entonces yo me fui involucrando en la mística del infante de Marina sin serlo y conocer al personal que respeté mucho y fueron los que me llegaron hasta el grado de almirante, ¿no? ¿Dónde ha combatido usted? Bueno, yo he luchado contra el terrorismo en la sierra de Ayacucho, en la selva de Ayacucho. Después fuimos precursores para la zona de la Basadre, la marginal de la selva. Participé en el develamiento del motín del Frontón. Volví a regresar a Lucayali. Y después participé en la operación Chavín de Huántar. Después de la operación Chavín de Huántar volví al BRAE, ya no BRAE, sino BRAIN, porque involucraba también el Mantaro. Fui jefe de Estado Mayor de una unidad de inteligencia de operaciones especiales que aglutinaba a todas las fuerzas especiales de las instituciones y la policía, encaminada solamente a seguir a los líderes de Sendero Luminoso, ¿no? Y fue una de las últimas dependencias en la que estuve, en la cual fue herido producto de estas operaciones que eran muy sensibles, ¿no? Usted combate en Ayacucho y tiene experiencia de combate. Por eso es que lo envían, pregunto, como consecuencia del conocimiento ya del fenómeno terrorista y haber combatido en Ayacucho, es que lo eligen usted para ir al develamiento del motín del Frontón. ¿Eso pesó en la decisión de sus jefes? No. Porque había ido una sola vez, ¿no? Y en esa zona, la zona que estuve yo, no hubo mayor complicación. Aparte, el teatro es totalmente diferente. En el tema del Frontón fue simplemente para nosotros una situación de una revuelta, algo que pasaba cotidianamente en esa época. Entonces mandábamos gente para controlar, hacer presencia, apoyar a la policía, que era la función, ¿no? Yo no era comando, no había hecho ninguna especialidad. Yo tenía 6 meses nada más de calificado, no tenía experiencia de combate y menos en tipo de operaciones de rescate de rehenes, que después sí la tuve. Entonces, simplemente fue una organización que se preparó, simplemente se organizó para dar presencia y apoyar a la policía. Ese fue el tema inicial. Cuando a usted le dicen, ustedes tienen que que ir, presumo que usted está en la base del naval de Cabo, dice, ustedes tienen que ir al Frontón, que hay unos terroristas que han tomado el Frontón, pero a la vez habían tomado otras cárceles los terroristas. Usted ya tenía la información de que esto era realmente un motín a nivel nacional, porque se estaba realizando en esa época, esos días, justo la Internacional Socialista, que era la reunión de prácticamente todos los izquierdistas y comunistas del mundo. En el Perú, el presidente Alan García, que era el vicepresidente de la Internacional Socialista, había que aplacar ese escándalo. Cuando usted llega al Teatro Operaciones, ¿ya tenía una idea real de lo que pasaba? ¿La información que ustedes tuvieron se condijo con la realidad o era mucho peor lo que pasó cuando ustedes vieron lo que estaba acaeciendo con los terroristas que habían tomado la cárcel? Bueno, posteriormente tomé conocimiento de otras cosas, pero yo era el oficial menos antiguo, el de menor graduación. Chiquillo. Entonces lo que yo sabía, escuchaba, era no porque me lo informaban, porque no tenía mando, no tenía dirección de las operaciones en ese momento, ¿no? Entonces yo escuchaba las radios. Cuando estábamos en el ómnibus esperando para salir de la base de Infantería Marina de Ancón, que es de donde salimos, escuchaba que habían tomado varias cárceles. O sea, era un motín a nivel nacional. No tenía mayor información. Mi trabajo inicialmente era administrativo, porque yo fui que recolecté la gente, porque está en la unidad donde todos nos juntábamos y nos agrupamos para ir a la zona de emergencia. La Infantería Marina es la única fuerza de la Marina que desde el año 82 hasta la fecha está en guerra sin parar.
¿no? Entonces, esta organización, yo formaba parte de esta organización. Entonces, mi tema mayormente era de apoyo. Entonces, a la hora que llegamos a la isla, no teníamos mayor conocimiento de la seriedad de las cosas. Hubo una organización previa y algo que es importante, ¿no? Acá hablan muchas cosas que una política del Estado, todo. En las Fuerzas Armadas hay hipótesis de conflicto, hay hipótesis de guerra, ¿no? Entonces siempre hay planes ante situaciones que se pueden presentar en diferentes teatros, ¿no? De las fronteras con nuestros países. En el caso del frontón nunca hubo ningún plan, porque no había ninguna intención, ni la Marina pensaba que se podía presentar estos hechos. Y además que ustedes vayan a develar, porque lo que normalmente pasaba en esa época era que la Guardia Republicana era la que cuidaba los penales. Y además, hay que decirlo, usted entra a la Marina de Guerra del Perú preparado para matar un enemigo externo y un soldado. Usted está en la cabeza, usted está a matar a un chileno, matar a un ecuatoriano, matar a alguien que quiera hacerle daño a tu país. Eso es para que lo preparan y en eso se entrena. En la cabeza de usted no está tener que ir a enfrentar a un peruano que quiere matar a otro peruano. Eso ya lo hace algo atípico, porque además era un enemigo absolutamente oculto y subrepticio. Ya en el caso del frontón, ya se sabía que eran terroristas que habían tomado. Y usted ahí sí combate. Claro, es importante entender cuál es la función del militar y cuál es la función del policía. El policía trata de recuperar ese peruano para insertarlo en la sociedad. Nosotros, si bien no nos parametramos en el sentido de eliminar al enemigo, nuestra formación es diferente. Nuestra formación es para cumplir la misión a todo precio. Esa es nuestra función y la agresividad es diferente. Pero lógicamente todo es controlado. También nos preparamos, nos entrenamos y nos equipamos. Y bueno, ya con el tiempo, pero en ese momento no tenemos capacidad ni organización para realizar rescate de rehenes, ¿no? Yo lo explico algo lo explicaron hace muchos años, mi tío Pepe Dufo, que entiendo ha sido su jefe, es infante de marina, es algo muy sencillo, pues. Yo me enfrento a un policía, el policía me mira y el policía va a tratar de arrestarme y va a tratar de enmarrocarme, me lee mis derechos y me llama un juez según la gravedad de las cosas que pueda haber hecho yo. Usted no está preparado para eso, pues me agarra Dufo, me agarra Tello, me agarra Gianpietri y ustedes están preparados para matar a un ser humano en 3 segundos. Yo me pongo salsa con un puñal frente a un niño y usted me mata en 3 segundos. ¡Pac! Me mató, murió. Él no está preocupado en que si iba a matar a un peruano, mi trabajo es defender al peruano, yo lo mato. Punto. Suena realmente cruel, pero así es. Así es. Para eso los han preparado y eso, entre otras cosas, lo que pasó en el frontón. Entiendo que a usted también lo enjuician por lo del frontón. Sí, o sea, realmente, como digo, ¿no? La formación de militar es diferente, ¿no? Uno tiene la capacidad, pero que tenga la capacidad no necesariamente quiere decir que uno la emplee, ¿no? Claro. Yo uso las armas de una manera perfecta, pero yo no me agarro a balazos en la calle y menos puedo tomar, porque si tomo no tengo control y cuando alguien me busca una pelea, yo evito la pelea, ¿no? Porque definitivamente mi capacidad es otra, ¿no? Entonces uno, no porque uno tenga la capacidad tiene que ser muy agresivo, muy violento. Uno tiene que ser agresivo y violento cuando lo debe ser. Por eso en un es un profesional, ¿no? es un profesional. Sí, claro, ese es el tema, Entonces, ¿no? y usted combate y asumo que ¿cuántos años ha tenido el tema del juicio del frontón? Bueno, ya vamos por el 32. Ah, o sea, usted sigue enjuiciado Toda mi carrera, a pesar de estar involucrado en investigaciones, he hecho toda mi carrera y he combatido, he luchado contra el terrorismo. Bueno, es parte de nuestra formación, ¿no? Nosotros nos forman para cumplir la misión, a pesar de saber que el compañero está muerto, el compañero murió, con frustraciones, ¿no? Pero definitivamente no es la mejor manera para ir a la guerra, ¿no? Cuando nos movilizaron para el Ecuador, cuando me dieron la misión de Chavín de Guántar, cuando arriesgaba mi vida en el Brain, que tenía que parar las operaciones para venir ¿Usted ha combatido también contra Ecuador? Bueno, estuvimos desplazados, ¿no? Ahí no entró en combate. La Marina, esa área no entró en combate, pero sí fuimos... Son 8 y 29. Vamos a avanzar en la carrera del almirante Carlos Tello. Vamos a ir a lo que es Chavín de Guántar, porque entiendo que ahí la mayoría fueron militares, pero hay también marinos
que tuvieron el beneplácito de recuperar la vida de Gianpietri, que era un emblema para ustedes. Y después vamos a regresar otra vez a lo del frontón, porque yo entiendo que usted, además de ser marino y ser un infante de marina, ya casi es un experto en derecho. ¿No es cierto? Se ha vuelto abogado, ¿no? Sí, varias veces cuando llega al Ministerio Público, una vez se confundieron y un verdadero abogado me dijo, ¿no? Coleguita, otro caso. Otro caso. No, otro caso, si no era la época que comenzó la persecución. ¿Usted a quién le tiene más miedo? ¿A un abogado o a un terruco? A un abogado. Vámonos a la pausa, son 9:30. Regresamos con el contraalmirante Carlos Tello Aliaga, un hombre que ha luchado por el Perú. Nos va a contar cómo es que termine la embajada de Japón. Cuándo le dicen, cómo se enteran, cómo es que termina él siendo parte de una operación combinada con el ejército, por dónde entró, cómo es que rescata a Gianpietri, si ese era o no era su objetivo. Pausa, regresamos. Pitosa. El propósito de la entrevista es hacer que el común de los civiles que nos estén escuchando se enteren cómo es la vida de un militar, en este caso de un marino, los avatares a los que uno está expuesto. A diferencia de nosotros los civiles, nosotros escogemos qué chamba queremos, nosotros escogemos a dónde vamos. Si el día de mañana a Quique Bravo le dicen, ¿sabes qué? Te vas a ir a Juliaca, a exitosa Juliaca, y si no me gusta Juliaca, me quito. Renuncio. Bacán, te vas. ¿Sabes qué, Quique? Ahora vas a hacer un programa de farándula. No me gusta la farándula, no quiero. Ah, ya, ok, no hagas. Y así, con todos ustedes que me escuchan, ustedes escogen sus trabajos. Si su jefe le parece un imbécil, agarra y se va. Ustedes no. O sea, ustedes tienen que hacer siempre lo que les dicen que tienen que hacer en cualquier momento, lugar, circunstancia, día, noche, Navidad, matiné, vermú y noche. Usted, contraalmirante Tello, también le tocó ir a la embajada de Japón. Ahí ya usted tenía más graduación, tenía otra edad y tenía que recuperar a civiles y a militares, entre ellos Gianpietri, que muy probablemente también en su momento podría haber sido su jefe, contra terroristas absolutamente armados en terreno extranjero. Algo también absolutamente atípico, porque la gente se olvida que la embajada de Japón era terreno japonés. ¿Cómo es que se entera usted lo que pasa en la embajada de Japón y cuándo le dicen que usted tiene que ir? ¿Cuántos marinos van? ¿Cuántos militares van? ¿Quién terminó siendo su jefe? ¿Un marino o uno del ejército? Cuéntenlo. No, un oficial del ejército. Yo quisiera retroceder un poquito en el tiempo. Para mí, la experiencia de haber estado en el frontón fue una experiencia emocionalmente muy intensa, ¿no? Porque rompió toda la percepción de la vida que yo tenía y la que tiene un muchacho pues de 23 años, ¿no? Cuando ve la muerte de cerca, y peor cuando uno no tenía experiencia como militar, ¿no? Entonces inicialmente yo traté de no volver a repetir una situación tan intensa, ¿no? Pero después yo un poco me puse a meditar la gente que dio la vida por la continuidad de nuestro país, y yo iba cobardemente a abandonarlos. Tomé la decisión de no volver a sentir la sensación que yo sentí en el frontón por la falta de experiencia, y decidí seguir peleando por mi país, pero prepararme más. Entonces, todas las posibilidades de cursos que se presentaron, yo las aproveché. Y para esto la misma Marina y el resto de las Fuerzas Armadas también se comenzó a preparar para combatir esta lacra terrorista que no es la guerra no convencional. Y puntualmente la Marina creó una unidad antiterrorista, a la cual yo me involucré. Y lógicamente seguí entrenamientos con personal del Estado de Israel, de las Fuerzas Especiales y después de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, del Ejército de los Estados Unidos. Y me especialicé en todo lo que era explosivos y demoliciones. Es por eso que ya llego con cierta experiencia, y después de las situaciones y vivencias que tuve durante mi carrera, ¿no? Hasta antes de llegar a Chavín de Huántar. Yo era el comandante de la unidad antiterrorista de la Marina, que había sido creada después del incidente de los motines del frontón, y se me convoca para apoyar a los comandos del ejército que habían sido misionados por el presidente de ese entonces, para solucionar la crisis de los rehenes de Chavín de Huántar, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver,
¿Cómo es que a usted le llega y le dicen, tú te vas, tú eres de la Marina, o sea, ¿sabes qué? Ahora tú te vas a ir a la Escuela Militar de Chorrillos y te vas a poner al mando de, ya no de un marino como tú, sino tu jefe va a ser Williams. Y tú llegas, te cuadras, ¿qué hago? Y te dicen, esto es lo que vamos a hacer, comienzan a hacer la réplica y comienzas a entrenar. Me va a disculpar las preguntas que son medias tontas, ¿no? ¿Cómo es que te comienzas a cuadrar frente a uno del ejército? ¿Cómo es que te vas de tu casa? ¿Cómo es que no saben dónde estás? Porque ustedes estaban entrenando, que entrenaban y se iban a dormir a la casa en la tarde. Estaban haciendo una misión hipersecreta. ¿Cómo fueron los meses, el mes previo a cuánto tiempo entrenan? ¿Cómo llegan? ¿Cómo saben a quién le tienen que disparar? ¿Cómo se salvan? ¿Cómo salva Gianpietri? O sea, esos detalles cuéntenme. Ya, para comenzar, la unidad antiterrorista de la Marina era la única unidad que en ese momento, cuando se presentó la crisis, estaba organizada y lista. Nosotros fuimos la única unidad que en ese momento tenemos la capacidad de realizar operaciones de rescate de rehenes. Esta unidad es la Unidad Especial de Combate, y a nivel nacional, porque simplemente nos ponen el transporte y nosotros nos movilizamos. Cuando se presentó la crisis, inmediatamente nosotros tenemos una organización que tenemos siempre un pelotón de emergencia, un pelotón mínimo, para que apenas se presente una situación de crisis, ese pelotón se traslade al punto de crisis. Se despliegan los francotiradores y son los que comienzan a pasar toda la información que pueden captar, y el resto de la unidad va comenzando a planear cómo hacer un asalto. Posteriormente, simultáneamente, el resto de la unidad se está congregando para que en un lapso de 8 horas estemos todos listos en espera de órdenes. Eso pasó. En ese momento, durante toda la noche, yo me fui a la base naval y toda la noche estuvimos reglando el armamento para, en caso se presente o se genere la crisis, hacer un ingreso, si nos ordenaran, en la noche con los equipos de visión nocturna que ya los habíamos reglado. El mismo día nosotros nos activamos. Y al día siguiente, a las 8 de la mañana, ya estaba toda la unidad lista y equipada. Los pelotones de francotiradores, los equipos de munición. ¿Cuánta es una unidad? Nuestra unidad éramos 44. ¿No? Simplemente en espera de órdenes, en una alerta. Y al día siguiente me dicen que me presente al batallón de comandos número 19, que era la unidad del ejército, los comandos del ejército que iba a hacer esa operación, y inicialmente mi participación era simplemente con el apoyo logístico porque la misión se había sido asignada al ejército. Me presento y comienzo a participar en las reuniones preliminares y le digo cuál es mi capacidad y cuál es el equipamiento que tengo, y me comenzaron a hacer ciertos requerimientos. Hasta que en las conversaciones comenzamos a ver que yo era el oficial que conocía del tema de planeamiento, y comienzo a compartir mi experiencia. Y con el equipamiento que teníamos, comienza a pasar el tiempo y comenzamos a integrarnos a ese grupo del ejército. Al combate en sí, a lo que iba a ser el combate. Claro, o sea, comienzo a destacar personal principalmente de francotiradores y de explosivos por el equipamiento y el entrenamiento que en ese momento lo teníamos, ¿no? Que después se fue acoplando también personal del ejército. En el caso de mando no hay ningún problema porque uno cuando va a integrar una unidad conjunta, todos tenemos fecha de cuántos nos hemos recibido, cuántos años tenemos en el grado, y uno simplemente, ¿tú qué grado tienes, coronel? Yo también soy capitán de navío, ¿cuántos años tienes en el grado? 3 años, ya yo tengo 2, tú eres más antiguo. Y simplemente cambia el color del uniforme y uno como militar se... ¿Cuántos militares entran a la Embajada de Japón y cuántos marinos entran a la embajada al final? De Marina entramos... los 4 pelotones, entró la unidad completa, ¿no? Los 4 pelotones con sus 4 oficiales. ¿Usted tenía 44. la misión específica de salvarle la vida a Gianpietri o se lo cruzaron ahí? No. O sea, nosotros tenemos una misión y cada uno cumple una misión. El presidente de ese entonces jamás nos reunió y nos dijo, chequea a mi hermano, o que el rehén principal es tal, el canciller Tudela. No, porque eso no tiene sentido. Uno tiene un área de responsabilidad, controla esa área de responsabilidad, esté quien esté. Es imposible que yo trate de buscar a alguien en una balacera. ¿No? Y ustedes tenían prohibido decir quiénes eran. Yo me acuerdo una imagen que se me ha quedado grabada, ¿no? Que cuando a Tudela lo salvan, Tudela le agradecía a alguien que estaba al costado de él. Y
y Tudela se da cuenta que le ha salvado la vida. Tudela estaba herido y estaba evidentemente cesando y agitado, pero sabía que estaba vivo. Había salido Gianpietri, cantaron el himno de la Marina, todo el mundo está en un momento de festejo y hay una imagen en donde le preguntan a Tudela, le pregunta a alguien que está al costado y dice, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y el tipo dice, Infante de Marina. ¿Cómo te llamas? Nunca le dijo cómo se llamaba. Ustedes ni siquiera adentro podían decir quiénes eran. O sea, ustedes se conocían, pero ustedes tenían que guardar absolutamente secreto de todo lo que había pasado. Y eso a los años le termina ganándose todos los juicios del mundo. Sí. Fuimos dos los que utilizamos una grabadora. En ese momento no había GoPro. Yo tenía una grabadora que me la puse en el chaleco, ¿no? Y tengo grabado desde el momento que me dan la orden para entrar hasta que estoy dentro de la embajada, reviento una trampa, una bomba y con la explosión se apaga esa grabación. Y la grabación que sale es la grabación que yo tengo cuando yo lo recibo al canciller Tudela, ¿no? ¿Ese es usted? Sí. ¿Y por qué no le dijo cómo se llamaba? Por temas de seguridad, ¿no? Aparte que la Marina nunca reconoció que participó en la operación Chavín de Guántar hasta después de 3 años, ¿no? Porque esa imagen, esa fue la orden que me dieron. dieron. Tudela estaba intentando pues agradecerle, ¿no? Además Tudela hay que saberlo, es un hombre de una familia pues riquísima, ¿no es cierto? Tudela le había salvado la vida, la mujer estaba desesperada. Se dice que uno de los errores que comete Fujimori es que Fujimori le promete a la esposa de Tudela que sí le iba a salvar la vida a Tudela y que inclusive Fujimori pide que Juan Valer Sandoval sea parte de la fuerza que ingresaba y le dice a Valer que era importantísimo salvar la vida al canciller. El hecho es que ustedes hacen lo que tenían que hacer y eso, y ahora me retrotraigo el tema de los juicios. ¿Cuántos años enjuiciado por Chavín de Guántar? ¿Cuántos años enjuiciado por el Frontón? No, por el Frontón 32. ¿Y Chavín de Guántar? Por Chavín de Guántar creo que tuve como 8 años, 9 años. ¿Y usted ya libró ese juicio? Bueno, estamos como testigos y depende del abogado nada más que nos meta nuevamente. Pero permíteme hacer una aclaración en el tema de Juan Valer. Juan Valer era generacional conmigo, fue un muy buen amigo y establecimos una amistad muy cercana y todos creían que nos conocíamos de antes y nos conocimos ahí porque todo el día parábamos juntos. Yeah. Y Juan Valer era integrante de un equipo de reserva que las posibilidades que entre en combate eran mínimas porque cada equipo tiene un área de responsabilidad y en rescate de rehenes o uno cumple la misión o no la cumple porque si asalta y no llega a pasar la puerta, no detona, la gente va a morir. O sea, no hay tiempo para tener un equipo de reserva. Pero sin embargo, el mando del ejército dispuso esta organización y a las finales funcionó. Es una variación que hicimos a la doctrina, dicha sea de paso. Entonces, Valer era poco probable que participe. O sea, que le hayan dado esa misión es falso. Entonces, no sería un tema termina muriendo. Ni él tampoco que arriesgue su cuerpo para parar las balas. No, uno hace su trabajo y se concentra en hacer su trabajo. Y defienda y proteja a quien tiene que proteger. Porque si uno va a estar pensando en morir para que no maten al otro, no va a cumplir su misión. Yo he visto los videos de dentro de la embajada y créame, era el infierno y no se veía nada. Era absoluta. Era como entrar a una cueva con polvo y con bulla. O sea, no es como salen las películas. Por eso comencé hablando de Rambo. Usted se debe matar de risa cuando ve Rambo por televisión. Así no es. Sí. Y así no fue. Era polvo, humo. La vida se ve muy rápido. Gritos y era... ¿Cuánto demoró? ¿40 segundos? ¿50 segundos? ¿60 segundos? La operación en sí, más o menos es unas investigaciones. Hubo un terrorista que permaneció más tiempo, pero la operación debe haber durado unos 13, 14 minutos cuando evacuamos a todos los rehenes. Claro, pero el hecho, ¿no? Hasta cuando toman control y terminan saliendo ya por arriba, fue muchísimo menos. Sí, nosotros en la réplica sin respuesta, en menos de 2 minutos tomamos toda la residencia, ¿no? 9 de la mañana con 49. Anótese lo que me ha dicho, que es lo que me ha dicho el común de los marinos y gente del ejército que le he escuchado, ¿no? Si se trata de temor, más miedo le tienen a los abogados que a los terrucos. 9:49, pausa. Regresamos con el contraalmirante Carlos Tello Aliaga, que nos va a contar. Ahora regresamos al tema del Frontón. ¿Quién lo sigue persiguiendo? ¿Qué es lo que hizo para que lo persigan hace 32 años que está en este problema? 10 para las 10, 9:50, pausa, regresamos. Philip Butters en Exitosa. Son 9 de la mañana con 52.
en la embajada de Japón usted, entiendo, lo tiene que haber visto morir a Juan Valer, que era su amigo en esas circunstancias. Usted tiene que haber visto morir a mucha gente en el transcurso de su vida. Me llega un WhatsApp, me reservo el nombre que me lo envía. Y me dice, Carlos es quien cargó en sus hombros a su jefe en plena lucha en el frontón y puso las cargas de dinamita debajo de la sala donde jugaban Fulvito los Terrucos. Gran amigo y la Sayino Promoción 78, para que vean que lo están siguiendo. ¿Usted ve morir a Valer Sandoval? ¿Se da cuenta que lo habían matado o en ese momento uno no se da cuenta de nada? No, el tema es, con Juan Valer me une una amistad muy grande, a pesar de solo habernos conocido en esa época, ¿no? Éramos muy, muy buenos amigos. Yo recuerdo que ya cuando terminó la operación, todos se acercaban a mí a darme el pésame, porque éramos tan amigos, parábamos tan juntos, que pues todo el mundo identificó como que yo lo conocía de tiempo, ¿no? Entonces, durante el desarrollo de las operaciones, teníamos equipamiento, nos iban trayendo equipos especiales que teníamos en la Marina, que ya los habíamos comprado y los estamos desaduanando. Y a él le gustaba pues las armas especiales que teníamos, los guantes, algunas cosas simpáticas que teníamos. Entonces me las pedía y a las finales él entró con equipamiento y armamento de la Marina. Entonces cuando se produce, se inicia la operación, yo estaba a cargo de los explosivos. Activé las cargas principales y preparé las cargas con las cuales se abrieron los accesos. Y después yo no tenía ninguna función dentro de la operación porque yo era el jefe de la unidad antiterrorista de la Marina y no era un combatiente más. Pero sin embargo, a pesar de eso, terminé mi trabajo, salió el grupo que estaba en mi lado y yo traté de ingresar al edificio. Cuando estoy avanzando, me doy cuenta que veo un cuerpo de un infante marina, porque tenía el uniforme, el equipamiento y el armamento de un infante marina. Todos estábamos camuflados. Yo recuerdo que pasé al costado y me resbalé porque pisé pues, la sangre que tenía alrededor de él. Yo no quise identificar quién era porque yo estaba entrando a la residencia. Entonces, de todas maneras, si yo, que murió el técnico tal o el teniente tal, de todas maneras iba a afectar emocionalmente. No quise ver quién era. Y seguí adelante y en ese transcurso es que me cruzo con el canciller Tudela y yo le doy los primeros auxilios al canciller Tudela. Lo llevo a una parte protegida y comienzo a pedir su evacuación. Y no me atendían y yo seguía insistiendo porque era un rehén principal. Y era pues de que los médicos de combate que estuvieron dentro de la residencia en pleno combate y que salvaron muchas vidas, estaban tratando de salvar la vida de Juan Valer y el que había visto era Juan Valer. Eso me di cuenta después, pero no en el momento, ¿no? Y sí, emocionalmente me afectó, ¿no? ¿Cuántos años enjuiciado? ¿En qué va su juicio ahora del frontón? Usted ha librado bala, explosivo, muerte, usted ha visto de todo en la vida. Lo han herido, entiendo, en la espalda, en el Ebrahim. Paradójicamente tiene un hijo que está también combatiendo por ahí. Su esposa no lo debe querer mucho en ese sentido usted. Sí, ya regresó. Pero ya regresó su hijo. Sí, también lo emboscaron. Sí. Bueno, sí. Habría que ver qué pasa por la cabeza del chico después de ver tantas cosas con su padre y querer seguir siendo marino. Tema de vocación. Correcto. Sus juicios. Yo le podría decir a usted, doctor Tello, ¿en qué van sus juicios? Bueno, en realidad, en lo personal, no es que le quite importancia, pero para poder vivir y desarrollarme como militar que combate el terrorismo y tiene juicios, no me preocupo mucho en el sentido de estar al día, qué sala, qué abogado es el que ve yo. Eso lo dejo que trabajen las personas profesionales que gracias a Dios la Marina nos apoya, ¿no? Pero pues definitivamente el juicio tiene mi nombre y nunca supe por qué. Para mí fue un tema de... ¿Cómo que el juicio tiene su nombre? Yo se lo dije una vez a una jueza, ¿no? ¿Por qué el juicio tiene mi nombre, ¿no? Porque en ese momento yo era almirante, ¿no? Y me dice de repente por su antigüedad, le digo, pero doctor, esto es un juicio legal, no es un juicio militar. Y si es por antigüedad, yo no debería ser porque soy el menos antiguo. Pero definitivamente es porque me amarran a mí con lo del frontón y con lo de Chavín de Guántara, entonces tienen un ranking y me ponen entre los más sanguinarios porque me ponen al costado de Martín Rivas y el loco Quirosene, ¿no? Porque ese es el modo de vida pues, de estas organizaciones que viven para eso, ¿no? Y hacen negocio con nosotros, ¿no? Y en lo personal yo creo que le he dado de comer más de 30 años a mucha gente, a diferencia de nosotros, que nosotros no combatimos por dinero. Yo con $60 me iba a combatir dejando a mi familia.
que era lo que le pagaba por un día de mejoramiento de apoyo alimentario a un sargento americano que venía a darnos instrucción. Me decía, ¿cómo se puede ir a la guerra con $60? Eso es lo que me dan a mí un día por alimentación. Pero mi país estaba en guerra, yo no era mercenario. Eso es lo que le decía a él y no nos entendíamos, ¿no? Son 9:58. ¿En qué va a quedar este juicio de Frontón? Porque lo están reabriendo y lo llevan de testigo con la idea de que dentro del juicio de testigo lo pasan inculpado, de inculpado culpable y lo van a perseguir para siempre, porque esa es la idea de los abogados defensores de los derechos humanos de los terrucos. Meterlo a usted preso de todas maneras, como sea, de acá a 10, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, no importa. Es que se ha dicho una verdad que le han dicho ellos por más de 30 años. Yo recién puedo hablar y decir las cosas como son. Eso fue un combate, no fue un tema de que entramos a un convento, mataron gente. Yo vi morir al técnico, apenas hice mi primera acción, al técnico Marino Palacios, a mi instructor cuando trató de sacar al compañero que yo tuve la suerte de sacarlo. Y después al alumno, cuando yo lo relevé, salió el alumno muerto y yo tenía que entrar a un segundo piso. A mí no me lo contaron. Yo lo he vivido. Y no es como dicen ellos que solamente hacían vivas y tiraban piedras. No, los mataron con balas de guerra. Y ellos han contado una leyenda y han creado una leyenda urbana durante 30 años que todo lo asume como verdad. La CBR ha hecho eso. La CBR jamás nos reunió, nos pidió una declaración. A mí me llegó una carta donde me hacían responsable de la muerte de 114 terroristas. Me dijeron que tenía 15 días para poder descargarlo. Y era el día 7 y ya habían publicado el informe de la Comisión de la Verdad. Y eso es el motivo por el cual en todos los medios televisivos y en la prensa, con el informe de la Comisión de la Verdad, manchan mi honor y atentan contra mi vida y la de mi familia, ¿no? Y su hijo cuando su hijo le dice que quiere ser infante, ¿qué pasó en la casa? Bueno, yo le dije que la Marina tenía otras posibilidades, no necesariamente infantería y marina. Y si él quería vivir lo que vivimos nosotros como familia, me dijo, es mi decisión. ¿Qué edad tiene su hijo? Mi hijo ahorita tiene 30 años. ¿Qué graduación tiene? Teniente primero. ¿Y él ya ha combatido? Sí, y como dije, ya también tuvo su experiencia de combate, ¿no? ¿Y usted no tiene miedo de que lo maten a su hijo? Bueno, el tema es en este negocio uno va a morir el día que tenga que morir, ni antes ni después. Ese es el tema, ¿no? El primer combate es difícil porque uno no sabe, el segundo es peor, pero el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, no, porque uno entiende que va a morir el día que tenga que morir. Por eso cuando uno trabaja en este tipo de trabajo tiene que concentrarse en su trabajo. Ya, pero ¿y su señora? O sea, yo puedo entender usted lo que dice, pero ¿su señora? Bueno, no lo sabe. Ella no sabe qué cosa es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Su hijo ya se casó? Sí, y tiene un hijo. Ya. Es difícil elegir una vida así. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Todo el mundo habla del padre de la cuadra, el padrecito, mi hijo quiere ser cura, lo mandan a rodar, el bombero igual. Pues alguien tiene que hacerlo, y nosotros lo hemos hecho, y con orgullo. Acepto toda esta persecución que no es parte de mi formación, pero ¿qué cosa estamos viviendo ahora? Si nosotros no hubiéramos hecho lo que hicimos, este país sería cualquier cosa, ¿no? Ese es el costo, y lo aceptamos, porque gracias a Dios yo estoy viendo que estamos viviendo en libertad. Que si todo el mundo hubiera optado por lo más fácil de salir y evitar el problema, sabe Dios cómo estaríamos. Ha sido usted muy amable, yo sí le agradezco a usted y a todos los marinos y a la gente del ejército que ha dado su vida, porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Yo siempre repito algo que parece una tontería, cuando en la casa, en Navidad, alguien revienta un cuetón mal dado, la gente se asusta. Un cuetón en la sala de la Navidad de quien se asustó y malogró la Navidad. Un cuetón, no de una sarda de cuetones, no de una dinamita, no de un balazo. Y yo sí he tenido la oportunidad de ver morir gente al frente mío por el trabajo que tenía hace un montón. Y es una cuestión que hasta ahora no me la quito de la cabeza. Es algo realmente impactante. No te olvidas. No te olvidas. Yo inclusive vi una balacera frente a mi casa. Vivía el Guillermo Núñez, que era el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y vivía el doctor Nicanor Mujica, que era ministro de la presidencia de Alan García. Y yo vi cómo se agarraron a balazos en la puerta de mi casa. Balazos a 6 metros de distancia. Bala contra bala. Y es una cuestión que hasta el día de hoy me la acuerdo. En el Callao, cuando yo he sido agente de aduana, yo he visto cómo se ha tenido que disparar gente al frente mío. Año 93, 92, no hay luz, no hay policía, los marinos están adentro, no pueden salir. Una vez que tú estás afuera, Avenida Argentina, estás tú y el tipo ahí, ¿qué haces?
Ahí no hay papá, no hay mamá, no hay policía, no hay fiscal. Estás en la línea de Venezuela, en la línea Argentina, no hay luz. Tú te mueres de miedo, es lo que haces. Lo que usted tiene que hacer. Así usted muy amable. Muchas gracias. 10 de la mañana con 3 viene Nicolás Lúcar en Exitosa, la radio del Perú.